Imagina despertar en una realidad alternativa donde un hombre está rodeado por 5 mujeres. Podría parecer un sueño para muchos hombres, pero en este mundo, las mujeres no solo son seguras de sí mismas sino también feroces cazadoras. Entra Masado, quien cree que simplemente disfruta de una feliz vida universitaria con amigas femeninas que le apoyan. Sin que él lo suponga, una mujer mayor de su lugar de trabajo graba en secreto sus duchas, y su encantadora compañera de clase está ideando mentalmente planes para eliminar a cualquier chica que se acerque demasiado. Masado se considera popular, pero nosotros lo vemos simplemente como presa en un juego peligroso. ¿Podrá nuestro ingenuo protagonista sobrevivir en un entorno donde incluso una sonrisa podría provocar un conflicto? Eso es lo que estamos a punto de descubrir. La mayoría de las personas probablemente han deseado en algún momento ser atractivas a los ojos del sexo opuesto. Sin embargo, cuando una mujer extraña se acerca forzosamente a Masado, pidiéndole que pasen tiempo juntos, él inmediatamente se arrepiente de haber deseado esa atención. Con una actitud amable, se niega suavemente, pero ella lo presiona para que comparta sus datos de contacto, con la sensación de que ella insistirá hasta que acceda. A regañadientes, él alcanza su teléfono. En ese momento, aparece una chica llamada Kumi por detrás, aferrándose a su brazo, lo que le recuerda que la clase va a comenzar y lo aparta de la mujer persistente. Sintiendo que su escapatoria podría parecer algo grosera, Masado mira hacia atrás y se queda paralizado de terror al ver la expresión furiosa de la mujer, que clica la lengua con impaciencia. Más tarde, en la universidad, Kumi aconseja a Masado que lo mejor es ignorar a esas personas. Él confiesa que no es tan fácil como parece ignorar a los demás, a lo que ella responde que simplemente es demasiado buena gente. Ella teme que su carácter suave podría ponerlo en peligro, algo que Masado encuentra un poco extraño para un estudiante universitario. Sin embargo, en este mundo, su preocupación está justificada. Masado no es originalmente de este universo, fue transportado allí hace un mes. Al principio, no notó nada extraño, ya que el mundo se parecía mucho al suyo, pero pronto se dio cuenta de que la proporción de género era extremadamente sesgada, un hombre por cada 5 mujeres. La razón de este desequilibrio sigue siendo desconocida, pero influye profundamente en las normas sociales, haciendo que las mujeres sean mucho más asertivas. Incluso se han discutido ideas sobre adoptar la poligamia. Cuando se enteró de esto por primera vez, Masado se aterrorizó. En su mundo original, tenía amigos con quienes compartía simples alegrías, y perder esa vida le hizo valorar mucho esos momentos. Durante un tiempo, creyó que todo lo conocido se había perdido para siempre. Sin embargo, inesperadamente, alguien intervino como protector y encontró una amiga dispuesta a ayudarle en momentos difíciles. Gracias al abrumador desequilibrio de género, ahora una chica impresionante como Kumi se interesa por él. Él se considera algo afortunado, y decide enfocarse en los aspectos positivos. Aunque el mundo ha cambiado drásticamente, Masado tiene la intención de vivir lo más normalmente posible. Mientras él sonríe para sí, Kumi, que está cerca, devuelve su sonrisa con calidez, reconociendo en silencio lo ingenuo que realmente es. Una semana antes, Kumi iba camino a la universidad, bostezando, y dándose cuenta de que había exagerado en los videojuegos la noche anterior. Le molestaba especialmente que los jugadores de OU, a quienes creía que solo entraban en sus partidas buscando atención. Al acercarse a su aula, escuchó voces que la discutían. Al volverse hacia los interlocutores, vio a 2 hombres, uno calificó abiertamente su apariencia en 85 puntos, mientras que el otro, con aire de suficiencia, afirmó que apenas superaba el umbral. Uno de ellos incluso bromeó diciendo que si ella preguntaba, podría considerar salir con ella. Frustrada, Kumi se alejó furiosa, molesta por la arrogancia de los hombres. Creía que no hacían ningún esfuerzo real y que no tenían nada verdaderamente notable, pero, debido al desequilibrio de género, actuaban como si merecieran un trato especial, como si le hicieran un favor. Estos pensamientos irritantes revoloteaban en su mente cuando, de repente, chocó con un chico. Rápidamente se disculpó, pero él respondió con indiferencia y, sin aviso, le preguntó si se había enamorado de él a primera vista y sugirió que ella podría ser su tercera novia. Su irritación se avivó de nuevo,
sintiendo que ese comportamiento reflejaba exactamente lo que ella no soportaba. Más tarde, en su aula, su estado de ánimo seguía amuermado por el encuentro de esa mañana. Misuo, su amiga, notó su actitud y preguntó qué le pasaba, comentando que si Kumi seguía así, no llegaría ni a la quinta hora. Kumi asintió, sintiendo lo mismo, y Misuo le instó a mantenerse positiva. Añadió que no debían perder de vista la vida en el campus que una vez imaginaron y declaró con alegría que buscaban encontrar un chico guapo entre los estudiantes. A Kumi le costaba aceptar esa perspectiva. Aunque sabía que los hombres eran escasos y, por lo tanto, muy valorados, no soportaba las miradas escrutadoras de los chicos. Luego, Misuo le preguntó por quién tenía interés en su club de bádminton. Kumi admitió que no había pensado en nadie, lo que llevó a Misuo a mencionar que Kao, un miembro del club, era bastante guapo. Kumi estuvo de acuerdo, aunque brevemente. No era que no quisiera tener novio, simplemente estaba cansada de ser siempre la elegida. Prefería a un hombre que fuera amable con las mujeres, las tratara como iguales y mantuviera una apariencia ordenada. Sin embargo, ese tipo de persona parecía casi un cuento de hadas en este mundo. Misuo observó que Kumi, a pesar de ser muy linda, le faltaba decisión. Creía que Kumi no sería soltera mucho tiempo si no hacía algún movimiento, y Kumi compartía esa preocupación. Más tarde, ese día, después de clases, Kumi recibió noticias molestas, su próxima conferencia fue cancelada, dejándola sin nadie cerca que estuviera libre. Justo cuando se sentía frustrada por su tiempo ocioso, escuchó a alguien cerca que parecía bastante confundido sobre qué clases elegir. Al voltear su atención, vio a un niño sentado en un banco, perdido en sus pensamientos, con su laptop abierta y una expresión de tensión en el rostro. Kumi sintió que él estaba en problemas, pero cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que nadie más cerca de él. Recordó cómo suelen comportarse los hombres y creyó que seguramente alguien lo ayudaría. Sin embargo, por alguna razón, dejarlo solo parecía estar mal. Se preguntó por qué sentía que había algo diferente en él en comparación con los demás. Era atractivo, aunque no a nivel de celebridad, por lo que su apariencia no parecía ser la fuente de su sensación. En cambio, parecía como si brillara desde dentro. Decidió acercarse a él y se convenció de que no tenía expectativas, solo una pequeña curiosidad. Avanzó y le preguntó si intentaba registrarse en cursos, a lo que él respondió afirmativamente. Añadió, con una sonrisa suave, que por alguna razón su proceso de inscripción se había retrasado, un detalle que la tomó completamente por sorpresa. Estaba tan sorprendida que se preguntó si los hombres siquiera sonreían de forma tan natural. Ofreció ayudarle, pero rápidamente se puso nerviosa, sus palabras titubeaban mientras el pánico crecía en ella, preocupada de que Masado pudiera encontrar extraña su actitud. Sus ojos brillaron cuando preguntó si realmente pensaba ayudar, lo que la impresionó aún más. De inmediato, volvió a girar la cabeza, intentando esconder su sorpresa por su sonrisa sincera. En ese momento, Masado se movió para hacer espacio en el asiento y mencionó su departamento. Esto la sorprendió aún más, y se preguntó si había cambiado de sitio solo para que ella pudiera sentarse a su lado, y si podría asustarse si ella lo hacía. Si eso sucedía, sospechaba que podría terminar llorando a su edad y que la llamarían loca. De repente, Masado preguntó si algo estaba mal. Ella bajó instintivamente a la silla y respondió de manera casual que no era nada. Cuando vio su pantalla, se dio cuenta de que pertenecían a la misma facultad y departamento. Sus palabras lo sorprendieron, pensó que la ayuda de un compañero mayor en el mismo departamento sería invaluable. Ella se apresuró a aclarar que también era estudiante de primer año, lo que dejó a Masado con cara de desconcierto. Su ansiedad volvió a surgir, se preguntó si había sido demasiado audaz como recién llegada y si Masado podría interpretar sus acciones como si tuviera motivos ocultos. Sin embargo, él en cambio se alegró de que ella fuera también una estudiante de primer año, ya que no tenía amigos en su propio curso, y su ayuda significaba mucho para él. Con una sonrisa cálida, se presentó como Katosado Masado y preguntó por su nombre. Su amabilidad y simpatía la sorprendieron, completamente diferente a la mayoría de los chicos que conocía.
Se recompuso y forzó una sonrisa brillante para no avergonzarse más, presentándose como Higurashi Kumi. Luego volvió a mirar hacia otro lado, preocupada si la había saludado correctamente. Masado explicó que no estaba seguro de qué clases tomar, y al mirar más de cerca, ella notó que su horario estaba completamente en blanco. Al verlo, se preguntó si eso era una señal de oportunidad. Al ser del mismo departamento, parecía natural que él tomara los mismos cursos que ella. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Masado llamó su nombre. Nerviosa, sugirió que tal vez compartían el mismo horario, señalando que algunas clases ya estaban en su segundo semestre. Dado que ella ya asistía a clases con él, Kumi podía compartir notas y explicarle conceptos que podrían beneficiarle. Sin embargo, su nerviosismo la llevó a hablar demasiado rápido, lo que le causó preocuparse de parecer desagradable. En cambio, Masado suavemente pronunció su nombre y le preguntó si se consideraba una genio. Reconoció que su ayuda era valiosa, pero dudó, preguntándose si realmente quería ayudar, ya que no había un beneficio tangible para ella misma. Ella le aseguró que le proporcionaba mucha satisfacción ayudar, así que no había problema. Confundida, Kumi se preguntó si todo era solo un sueño, ¿por qué Masado no sospechaba ni se burlaba de ella? Después de ayudarlo a escoger sus clases, Masado expresó su gratitud, aunque ella sintió que no había hecho mucho. Luego, mencionó que iba a ir a casa porque aún no había llegado su tarjeta de estudiante, así que asistir a clase parecía inútil. Ella estuvo de acuerdo, diciendo que se encontrarían una vez él empezara a asistir regularmente. Una ola de felicidad la invadió, era la primera vez que hablar con un chico resultaba tan agradable, y sabía que se verían todos los días. Cuando notó que Masado miraba a su alrededor, le preguntó si algo estaba mal. Él dudó antes de preguntarle si podía hacerle un favor. Curiosa, quiso saber qué era, y él le preguntó si estaría dispuesta a ser su amiga, si se sentía cómoda. Su corazón tembló ante su petición. A lo largo de su vida, ella había sido siempre la elegida, la admirada, pero ahora ella tenía la opción. Sin dudar, respondió que ciertamente podrían ser amigas. Su rostro se iluminó con felicidad cuando admitió que no tenía amigos en absoluto y le confió que, gracias a ella, empezaba a ilusionarse con la universidad. Después de despedirse, él se marchó. Sentada en el suelo, Kumi apretó su pecho, susurrando que no podía aguantar más. Su corazón latía locamente mientras seguía susurrando el nombre de Masado. Para ella, él era como un príncipe, precisamente el hombre con el que siempre había soñado. Anhelaba tener todo de él, pero sabía que debía mantenerse alerta, porque otras chicas podrían acercarse a él mientras él permanecía ajeno. De regreso en el presente, mientras caminaban juntos, Masado se detuvo abruptamente, haciendo que Kumi preguntara qué pasaba. Él dijo que no era nada y le pidió que le extendiera la mano, lo cual ella hizo sin dudar. Luego, puso 2 caramelos en su palma como agradecimiento por lo de antes, disculpándose porque solo eran bocadillos. Sonriendo, expresó nuevamente su gratitud. Su corazón volvió a acelerarse, y sin querer suspiró diciendo que era injusto. Antes de que pudiera cuestionarla, ella explicó rápidamente que lo que encontraba injusto era cómo Masado hacía todas esas cosas que ella siempre había deseado que alguien especial hiciera por ella, sorprendiéndola con pequeños gestos de amabilidad que la llenaban de felicidad. Ella creía que sus gestos la habían salvado, a pesar de sus actuales dificultades. Aún así, estaba segura de que algún día sería su novia. Días después, afuera del apartamento de Masato, alguien le recordó que ya casi era mediodía y él respondió que lo sabía. Hace un mes que llegó a este mundo paralelo, un lugar donde ahora reside un joven llamado Katasato Masado. Antes de su llegada, existía una persona llamada Masado, un recién graduado de secundaria que se preparaba para la universidad. Al principio, la transición fue desconcertante, dejando a Masado sintiéndose incómodo en su nuevo entorno. Sin embargo, gracias a su Kuda Akaa, poco a poco se adaptó a su nueva vida. Akaa fue la primera en ofrecerle ayuda al llegar y ahora actúa casi como una figura de protección, una persona a la que Masado admira y agradece. Cada mañana, ella le recuerda su turno, instruyéndolo para que llegue a la tienda antes de las 6 de la tarde.
A pesar de estar casada, parece que ella y su esposo ya no están juntos. Ella suele notarlo duchándose justo antes del trabajo y le sugiere suavemente que no necesita esforzarse tanto. Masado explica que prefiere ducharse tarde porque hace ejercicio y suda después. Luego, pregunta sobre su progreso en la universidad y si ha hecho amigos. Masado confirma que sí. Al percibir posible problema, ella le advierte que tenga cuidado con chicas sospechosas que puedan intentar engañarlo, y le recuerda que deje de usar lenguaje formal con ella. Él acepta, pero se va rápidamente, aunque ella está ligeramente molesta porque todavía no ha abandonado los honores. Más tarde, llega a su aula donde Kumi le ha reservado un asiento. Agradecido, le da las gracias y se sienta, valorando su amabilidad. Sin aviso, ella le pellizca el brazo para llamarle la atención y se ofrece a compartir una comida con él como forma de agradecimiento. Su manera adorable sorprende a Masado, haciéndole preguntarse qué tipo de chica es y si siente algo por él. Sin embargo, rápidamente descarta esos pensamientos como infundados, explicando que no puede aceptar porque tiene su turno próximamente. Kumi pregunta si su trabajo siempre es los viernes, a lo que Masado responde que generalmente sí. Luego, le pregunta por el lunes, y él acepta, lo que la hace alegrarse con un pequeño yey. Una vez más, Masado se sorprende por su ternura abrumadora y se cuestiona si ella actúa intencionadamente de esa manera. Aún así, se dice a sí mismo que debe mantener la compostura, considerando su encantadora personalidad. Reflexiona que, en su mundo original, probablemente ni siquiera habría llegado a acercarse a alguien como ella, ya que parece ser muy popular entre sus compañeros. Piensa que seguramente sus amigas querrían sentarse en la misma clase, lo que le hace sentirse algo culpable por guardársela solo para él. Sin estar seguro de si esta situación está realmente bien, pregunta si prefiere asistir a clases con sus amigas en su lugar. Ella responde que no le importa, explicando que puede ver a sus amigos durante las actividades del club u otros lugares. Luego sugiere que debería asistir a las clases con sus amigos, señalando que él ya se ha puesto al día con sus estudios y se siente cómodo solo. Su reacción es una sonrisa fugaz, acompañada de ojos vacíos, lo que hace que Masado se pregunte cuáles son sus verdaderos sentimientos. Masado quedó sorprendido por el cambio repentino en la atmósfera, sintiendo una extraña mezcla de asombro e inquietud a pesar de su fachada sonriente. Su expresión, aunque alegre, llevaba un trasfondo de algo inquietante, dejándolo momentáneamente desconcertado. Antes de la llegada de Masado, Kumi había entrado en el aula, pero lo encontró vacío, lo que la llevó a reservarle un asiento. Estaba a punto de enviarle un mensaje, pensando en si agregar un emoji de corazón, no estando segura si eso podría parecer demasiado ansiosa. Sin embargo, se sacudió las dudas, convencida de que él no lo consideraría inapropiado. Había pasado un mes desde que sus caminos se cruzaron, y Kumi empezaba a reconocer cada vez más lo amable y delicado que era Masado, tanto que se angustiaba pensando en lo que podría suceder si alguna mujer sin escrúpulos intentara aprovecharse de él. Decidida a protegerlo, decidió pasar tanto tiempo con él durante sus días universitarios como fuera posible. Su esperanza era que algún día él comprendiera sus sentimientos por ella, y solo imaginar eso la reconfortaba lo suficiente para querer mantenerse cerca, incluso más allá de los límites de la vida universitaria. De repente, recibió un mensaje de Masado, un simple emoji de agradecimiento que le pareció adorable. Sin embargo, en medio de sus frecuentes interacciones, se preguntaba si era el momento adecuado para que su relación se profundizara. Justo entonces, apareció Masado, y en su corazón sintió una certeza inquebrantable, quería que él fuera su novio. Esta convicción la hizo dudar en confesar sus sentimientos a menos que estuviera completamente segura de que él no la rechazaría. Sabía que debía acercarse lentamente para no precipitarse. Su siguiente paso pareció natural, anhelaba una cita. La emoción y los nervios la invadieron al imaginar pasar tiempo con él fuera de su entorno académico habitual, esperando fortalecer su conexión. Armándose de valor, le pidió que la llevase a cenar. Aunque le parecía atrevido, creía que las señales sutiles eran necesarias para que él notara su afecto genuino. Masado aceptó encontrarse el lunes después de mencionar su turno, y su corazón palpitó con la sola idea.
Se preguntaba ansiosa dónde podrían ir y dudaba si preguntarle directamente, no estando segura de si esa pregunta era demasiado directa. Durante su conversación, Masado planteó una duda que la hizo detenerse: ¿estaba realmente bien con pasar menos tiempo con sus otros amigos? Su mente se oscureció con dudas y rápidamente lo negó, confundida por sus palabras. Su voz interior reveló un deseo profundo de estar constantemente con Masado. Cada momento compartido nunca era suficiente. La pregunta de él la perturbó aún más, haciéndola preguntarse si él no quería estar cerca de ella en absoluto. Cuando ella preguntó por qué él parecía dudar de sus sentimientos, Masado pareció sorprendido antes de explicar que simplemente pensaba que ella podría querer estudiar con otras chicas también. Luego preguntó, aunque su voz temblaba, si le disgustaba tomar clases con ella. Sus palabras quedaron atrapadas en su garganta, como si estuviera en un trance. Además, preguntó si prefería estudiar con otra persona, temiendo que alguien como ella, que no era especialmente linda, fuera mal visto, algo que ella quería evitar a toda costa. Internamente, rogado en silencio, le suplicó que no se distanciara ni la rechazara, temblando de vulnerabilidad. Masado la tranquilizó rápidamente, insistiendo en que no era nada negativo. Expresó su gratitud porque una chica tan hermosa como ella le permitiera tomar clases junto a ella y añadió que ella era su única verdadera amiga, que su presencia lo superaba todo. Sus palabras, sinceras y cálidas, finalmente la sacaron de su espiral de ansiedad, llenándola de una esperanza cautelosa de que quizás, solo quizás, él la valoraba tanto como ella ansiaba. Kumi quedó completamente sorprendida cuando él le llamó hermosa. Dudó. Luego preguntó si realmente la encontraba linda. Él asintió con confianza, añadiendo que ella sería beneficiada con más seguridad en sí misma. Sonrojada profundamente, el rostro de Kumi se iluminó de vergüenza al ser llamada adorable. Escuchar palabras tan dulces de alguien que le agradaba le trajo una inmensa alegría. Incapaz de contenerse, se sujetó las mejillas y soltó una tímida risita. Más tarde, tras terminar las clases, se separaron, pero un pensamiento persistente quedó en la mente de Kumi. Palabras involuntarias escaparon de sus labios en momentos de distracción, palabras que nunca tuvo intención de decir, especialmente cuando Masado ni siquiera mencionó querer tomar clases con otra chica. Perdida en sus pensamientos, se sorprendió cuando de repente apareció Misuo y tomó su brazo de forma juguetona. Misuo se rió y, en tono de burla, preguntó por la expresión enamorada en el rostro de Kumi. Sonrojada, Kumi negó rápidamente, aunque sus mejillas delataban otra cosa, haciendo que Misuo la molestara aún más. Bromeó diciendo que Kumi estaba desarrollando un rostro de doncella. Luego, Misuo preguntó cuándo Kumi la presentaría al chico con el que siempre se sentaba en clase, insinuando que habían prometido compartir información sobre sus intereses amorosos. Señaló que, después de que Kumi dijera que no podrían estar en la misma clase, ya había un chico sentado junto a ella. Misuo, que también tenía debilidad por los hombres guapos, se alegró de que Kumi hubiera encontrado a alguien especial. De repente, Kumi se inclinó profundamente en señal de disculpa, explicando que no podía presentar a su amiga al chico. Misuo, sorprendida, preguntó por qué, pero Kumi insistió con sinceridad en que no podía compartirlo. Estaba decidida a no dárselo a nadie más, sus sentimientos eran demasiado fuertes. Misuo, sorprendida por su sinceridad, aceptó la postura de su amiga pero la bromeó acerca de su devoción, insinuando que no creería que Kumi diría una cosa así mientras se inclinaba. Luego, Misuo instó a Kumi a mantenerse informada sobre otros chicos, a lo que Kumi respondió prometiendo hacer su mejor esfuerzo y ofreciéndole una sincera disculpa. Misuo abrazó cálidamente a su amiga, bromeando que ella sería la primera en conseguir novio. Kumi, riendo, le advirtió que evitara tocamientos raros, y Misuo la animó a esforzarse al máximo. Desde que se enamoró de Masado, Kumi encontró cada día más alegre, con todo a su alrededor pareciendo brillar. Sin embargo, el pensamiento de otras chicas acercándose a él despertaba en ella un sentimiento oscuro y celoso, haciéndola preguntarse si era suficiente. Pero, debido a que era Masado, creía que haría cualquier cosa por él y le entregaría todo lo que tenía. Consciente de sus celos crecientes, aceptó que era alguien que se volvía poseedamente protectora.
Mientras tanto, Masado jugaba baloncesto, reflexionando sobre lo que Kumi había dicho antes. Decidió que probablemente no era nada de qué preocuparse, especialmente porque ella parecía feliz. Justo cuando se preparaba para lanzar, una chica le llamó inesperadamente desde atrás. Intercambiaron palabras, pareciendo conocerse. De regreso en la universidad, Kumi pensó en esto y sintió una incomodidad, no le gustaría ver a Masado pasando tiempo con otra chica. Ese día, en un viernes, Masado llegó a la cancha de baloncesto con la intención de jugar. Su rutina era calentar allí hasta que llegaba la hora de comenzar su trabajo a tiempo parcial. Le gustaba esta cancha porque era relativamente tranquila entre semana. Sin embargo, le resultaba difícil disfrutar realmente del juego porque el espacio solía estar lleno de mujeres. Además, desde que Kumi le había dicho que no se uniera a su club, su única opción era practicar solo. Mientras se perdía en sus pensamientos, de repente recordó que ya no estaba completamente solo. Una chica de cabello corto le llamó con una sonrisa confiada, diciendo que ganaría ese día y que tendría derecho a quitarle ese lugar. Quiso lucir triunfante al declarar su victoria. Él respondió bromeándole, llamándola una niña y preguntándole si había venido otra vez. Molesta, ella le contestó que no era una niña. Esa chica era Yuka Mida, a quien había conocido poco después de llegar a este mundo. Descubrió este lugar porque quería jugar baloncesto, pero rápidamente se enteró de que Yuka practicaba aquí mucho antes de que él llegara. Su primer encuentro ocurrió cuando decidió irse, ofreciendo que ella tomara su lugar y diciendo que era libre de hacerlo. Cuando se encontraron de nuevo, intentó hacer lo mismo, pero Yuka lo sorprendió pidiéndole un partido en su lugar. Desde ese momento, comenzaron a acercarse más, y sus juegos se convirtieron gradualmente en una especie de rivalidad amistosa sobre quién reclamaría la propiedad de ese espacio. Actualmente, Masado sentía que tenía la ventaja principalmente por la diferencia de altura, pero reconocía el talento serio de Yuka y sabía que ella lo superaría cuando creciera. Justo entonces, Yuka anunció que tenía una estrategia secreta para el partido de hoy. Mientras intentaba pasar rápidamente a su lado, Masado sospechó inmediatamente de su plan, ya lo había visto antes. Se movió para bloquearla, pero ella anticipó su movimiento a la perfección. Con gracia y precisión, giró a su alrededor y pasó cómodamente del lado opuesto. Aunque comprendió sus intenciones, ya era demasiado tarde, Yuka pensaba que ya había logrado su objetivo. Por desgracia, su maniobra la hizo tropezar. Perdió el control del balón y estuvo a punto de caer de cara. Actuando con rapidez, Masado la atrapó justo a tiempo, amortiguando su caída y absorbiendo el impacto. En ese momento incómodo, se dio cuenta instantáneamente de lo cercana que estaban, una situación incómoda que le hizo sentir como si todo se ralentizara. Su mente empezó a correr, imaginando todo tipo de consecuencias, incluso la idea de ser examinado o detenido. Reconociendo que debía intervenir antes de que la situación empeorara, le gritó. Pero ella no respondió. Confundido, vio que ella también había sido demasiado lenta en darse cuenta de su error, y su estado nervioso la hizo desmayarse. La escena dejó atónito a Masado, mientras Yuka, inconsciente, parecía reflexionar sobre un momento de su pasado. Exactamente un mes antes, Yuka caminaba hacia la escuela cuando una amiga le confió que estaba saliendo con alguien y que lo había admitido durante la graduación. La amiga entonces le preguntó si alguna vez había confesado algo a alguien, a lo que Yuka respondió que no. Ella encontraba a sus compañeros molestos y poco interesantes. Ese día, sudaba y la silueta de su ropa era tenuemente visible, lo que llevó a dos chicos a comentar sobre su sujetador, haciéndola sentir aún más incómoda. Al escuchar esto, ella intentó instintivamente ocultar su reacción, mientras otro chico comentó que ella era excesivamente alta. Otro añadió que había oído que jugar al baloncesto podía hacer crecer más a la gente, pero los demás desestimaron la idea, diciendo que a nadie le gustan las chicas altas y que solo los locos lo hacen. Para aliviar la incomodidad, una amiga de Yuka le preguntó en tono de burla si ella era del tamaño correcto, lo que hizo que el chico se sonrojara y contestara que nadie quería a alguien como ella. Luego la llamó maleducada y afirmó que Yuka realmente destacaba, lo cual sus amigas creyeron, aunque Yuka seguía dudando.
Su altura sobre sus iguales era motivo de burla, y otros muchos juzgaban su valor sin nunca preguntar qué pensaba ella que estaba mal. Como resultado, encontraba a los chicos poco atractivos y prefería jugar al baloncesto, ganándose el apodo de su grupo como un entusiasta de dicho deporte. A diferencia de Yuka, sus amigas se unieron al club principalmente para acercarse a los chicos. De repente, una de ellas afirmó que Yuka era secretamente pervertida. Sorprendida, Yuka negó rápidamente, pero su amiga insistió en que todo el mundo sabía que ella leía libros inapropiados en clase en secreto. Otra amiga estaba a punto de revelar que había descubierto algo sospechoso debajo de la cama de Yuka el día anterior, lo que impulsó a Yuka a callarla rápidamente. Ella pensaba que, como chica, tener cierto interés en los chicos era inevitable. Luego, después de despedirse de sus amigas, fue a la cancha de baloncesto y notó que había alguien allí, algo raro en ese momento. Pensando en si alternar su turno con esa persona, vio que la figura era un chico, Masado. Le pareció extraño ver a un chico practicando solo, pero quedó sorprendida por lo rápido que se movía. Solo había visto esas habilidades en la televisión, haciendo que fuera la primera vez que presenciaba en vivo un juego de experto. Su mirada se fijó en él, fascinada, mientras presionaba sus manos contra la valla de malla. Justo cuando pensaba en lo increíble que parecía, él la notó y sus ojos se encontraron. Su corazón latió descontroladamente, y no pudo evitar preguntarse si su rostro era hermoso o si olía bien. Masado entonces dijo que regresaba a casa y la invitó a usar la cancha después. Ella quedó sorprendida y se preguntó si se iba por su presencia, aunque también valoraba su amabilidad por ofrecerle el espacio. De repente, se dio cuenta de que si se separaban ahora, quizás nunca volvería a verlo. Se dijo a sí misma que debía ser valiente. Sin embargo, cuando él pasó junto a ella, no pudo juntar el valor para hablar, abrumada por la timidez. Su silencio lo hizo marcharse, y ella observó cómo desapareció dentro. Sin embargo, decidió que aprovecharía otra oportunidad, creyendo que ella era una chica que nunca se rendía. Por eso, el siguiente viernes, cuando lo vio desde la ventana de su clase, corrió sola hacia la cancha, dejando a sus amigas atrás. Después de correr toda la distancia, se detuvo frente a la cancha para recuperar el aliento, decidida a encontrar su momento. Sintió un alivio al verlo allí, ya que desde su primer encuentro sus caminos se habían separado, lo cual la había puesto ansiosa y preocupada. Al verlo jugar, quedó cautivada por sus movimientos fluidos, encontrándolo igual de impresionante y sereno que siempre. Cuando salió a la cancha de baloncesto, Masado la reconoció de inmediato. Su reconocimiento la alegró, pero sabía que tenía que hablar si quería asegurarse de no perderlo de vista de nuevo. Reunió valor y le preguntó si quería jugar un partido con ella, una petición que sorprendió a Masado. Su reacción fue de leve asombro, pero rápidamente admitió que buscaba a alguien con quien competir. Con una sonrisa confiada, le advirtió que no lo tomaría a la ligera. Cuando le dijo que tomara el primer tiro, ella agradeció su amabilidad, apenas creyendo que en realidad estaba a punto de jugar baloncesto junto a él. Durante el partido, no pudo vencerlo, pero la experiencia fue emocionante, más emocionante que cualquier cosa que hubiera conocido antes, y deseaba que ese momento pudiera durar para siempre. Masado notó su esfuerzo y elogió su habilidad, que ella aceptó con gratitud, aunque no había logrado anotar contra él. Encontró a Masado un jugador extraordinario, y le alegró saber que nunca había sido derrotada por chicos de su edad, algo que la hizo aún más ansiosa por seguir intentando, lo cual le arrancó una sonrisa. Luego, Masado le preguntó si estaba sin aliento y le recordó suavemente que debía mantenerse hidratada. Cuando revisó su bolso, se dio cuenta de que había olvidado su botella de agua. Ofreciéndole la suya, ella lo rechazó nerviosamente, explicándole que tenía algo de dinero y que podía comprar una más después. Él le tranquilizó y insistió en que tomara su agua. Cuando se la extendió, ella notó que ya estaba abierta, lo que indicaba que él había estado bebiendo de ella. Esto la hizo sentir nerviosa, dándose cuenta de que beber de esa botella sería como compartir un beso no intencionado. Luchó por recomponerse, pero su respiración era entrecortada y quería desesperadamente beber, diciéndose a sí misma que era algo completamente normal. Dudó,
sus pensamientos vagaron hacia los labios de Masado, y antes de que pudiera tomar un sorbo, de repente se desmayó. Ese día, recordó haber considerado a Masado como indudablemente atractivo. Aunque nunca recibió realmente el beso indirecto, extrañamente se sintió feliz solo por haberse sentado en su pecho. Mientras pensaba en esto, recuperó la conciencia, y Masado le preguntó si estaba bien. Ella le aseguró que sí, aunque al darse cuenta de que había vuelto a desmayarse, la preocupación por lo que él podría pensar de ella empezó a invadirla. Él le tranquilizó diciendo que no había nada de qué preocuparse. Al notar la hora, le sugirió que volvieran a casa, y ella aceptó, a pesar de que su estado de ánimo había decaído tras ese momento compartido. Masado puso una mano en su hombro, diciéndole suavemente que estaba bien y prometiendo volver la próxima semana para que pudiera jugar de nuevo. Su cálido sonrisa y cercanía la hicieron sentirse aún más nerviosa, abrumada por la ternura inesperada del momento. Él le ofrece su toalla, aconsejándole que se seque bien el sudor mientras le asegura que está recién lavada. Menciona que tiene otra toalla para él, lo que hace que su corazón late aceleradamente al pensar en usar la toalla de Masado. Luego le anima a ganar más confianza, diciéndole que, a pesar de que hoy no salió perfecto, su enfoque estratégico fue excelente y que está mejorando constantemente, lo cual también hace que su día sea mejor. Después de decir estas palabras, él se despide, mencionando que se volverán a ver la próxima semana. Una vez que él se va, Yuka alcanza la toalla y se da cuenta de que Masado siempre dice exactamente lo que necesita escuchar. Desde su primer encuentro, ha aprendido la alegría de gustarle realmente a alguien. Ahora su corazón está completamente cautivado por él. Mientras contempla esto, presiona la toalla contra su boca, cuestionándose si alguien como ella debería sentir esto por él. Suavemente, se disculpa con Masado por ser una chica mala. Más tarde, Masado trabaja en su empleo a tiempo parcial, que resulta ser en un bar. A pesar del tiempo que lleva trabajando allí, todavía le cuesta adaptarse al ambiente. Al ver al barman mayor, que siempre ha sido amable con él, comportarse de manera aniñada, siente una incomodidad genuina. Cuando Aka le asignó trabajar en su fiesta en el bar, su condición era que trabajara allí. Todos le tratan amablemente, y el trabajo no resulta exigente, pero le resulta difícil manejar el ambiente coqueteo. Afortunadamente, ya que es menor de edad, no puede beber, lo que le impide sentarse con los clientes. Sin embargo, de repente una mujer le pide que pase a tomar algo con ella. Él cortésmente rechaza, explicando que no puede beber, lo cual visiblemente molesta a la mujer hasta que uno de sus colegas mayores interviene, sorprendiéndola y distrayéndola. Masado suspira aliviado y se aleja. Debido a que no puede beber, no puede cumplir la mayoría de las solicitudes de los clientes y solo puede escuchar sus pedidos. Justo en ese momento, un compañero se acerca a él para decirle que hay una petición de la mesa 3. Añade que es del cliente habitual, bromeando que ahora Masado tiene un cliente fijo, y le indica que la cuide bien. Reconociendo quién debe ser esa clienta habitual, Masado se dirige rápidamente hacia la mesa 3 y saluda a Sarah. Al volver a verla, comenta sobre su apariencia, y ella nerviosa responde que simplemente tuvo un rato libre, lo cual él casi seguro había escuchado la semana pasada. Machizuki Sarah, un poco mayor que él, le parece extraña por pedir repetidamente a alguien tan simple como él. Sarah comenta que seguramente fue difícil para él lidiar con la cliente anterior, y Masado deduce que ella fue testigo de la escena. Se culpa a sí mismo, pensando que los clientes vienen a beber y relajarse, pero siente que no puede hacer ninguna de estas cosas. Sarah está de acuerdo, diciendo, es irónico que trabajes aquí cuando ni siquiera puedes beber. Cuando él responde con tristeza, ella trata de animarlo, diciendo que a ella le importa muy poco lo de beber. Luego declara que ella es la pareja perfecta para él y sugiere que debería sentirse agradecido. Al escuchar esto, Masado sonríe suavemente y asiente, reconociendo que son la pareja perfecta. Le agradece sus palabras de ánimo, sintiendo que aunque Sarah a veces es difícil de entender, su amabilidad brilla por encima. Justo entonces, su amiga llega, bromeando suavemente que Sarah está completamente enamorada de Masado. Con nerviosismo, Sarah se excusa rápidamente, alegando que solo vino porque su superior le invitó.
Insiste en que elegir a Masado fue simplemente porque era la opción menos mala. Como respuesta, él sonríe y dice que está contento igual, añadiendo que lo único que realmente necesita en ese momento es escuchar. Expresa que disfruta escuchando sus historias. Cuando ella pregunta si él les dice cosas tan halagadoras a todos, él lo niega firmemente. Luego, ofreciéndole un vaso, Masado comenta que ella es la única clienta lo suficientemente peculiar como para pedirle a él. Ella se sorprende antes de que una sonrisa genuina se extienda en su rostro al darse cuenta de que realmente ella es la única que lo elige. Masado siente una ola de alivio, contento de que ella se esté divirtiendo. Recuerda cómo había estado de mal en el pasado, lo cual le preocupó profundamente. Cuando le muestra una foto de su gato, Sarah piensa en silencio qué adorable que es y que, gracias a él, puede seguir adelante. Un mes antes, Sarah había tenido una acalorada discusión con un compañero senior en su oficina. El compañero, con actitud engreída y en voz alta, declaró que no era de extrañar que incluso los hombres la evitaban. Al escuchar esto, comenzaron a circular susurros, lo que llevó a sus colegas a especular que la habían dejado. Incluso uno de los compañeros reveló que el hombre en cuestión nunca había creído realmente que estuvieran saliendo. Su primer novio de la universidad la había dejado, preguntándole si realmente estaban en una relación, y luego confesándole que ya tenía otras 2 novias. Ese golpe la dejó devastada. Antes de sentir rabia o odio, maldijo su propia ingenuidad, preguntándose por qué había sido tan feliz con alguien así. Se preguntaba si su celosidad venía de ver a sus amigas con sus novios, deseando tener a alguien también. Se castigaba a sí misma sin parar, sintiéndose como una tonta. Después de eso, decidió vivir sola, ya no sintiendo envidia, solo despertando, trabajando, durmiendo y repitiendo el ciclo. Un día, un compañero sugirió que visitaran un bar para chicos, un establecimiento al que Sarah iba a menudo, y mencionó que tal vez eso mejoraría su estado de ánimo porque había chicos guapos allí. Sarah solo quería volver a casa y dormir, pero como Maki había sido tan servicial últimamente, no pudo negarse. Maki añadió que Sarah no había estado bien de salud últimamente y pensaba que una noche fuera podría ayudar. Sorprendida y algo reacia, Sarah aceptó. La felicidad de Maki era evidente, al abrazarla, con la confianza de que Sarah disfrutaría la salida. Aunque ella se veía como una mujer aburrida y nunca había estado en un lugar así, decidió aceptar el gesto amable de Maki. Planeaba mantener una conversación casual antes de volver a casa. Cuando llegaron al bar, Maki fue saludada calurosamente por un hombre que claramente conocía, y respondió suavemente y con cariño, diciendo, «¿Ha vuelto otra vez?». Sarah quedó sorprendida por lo inesperado del tono de Maki, preguntándose si realmente hablaba así. Mientras procesaba esa sorpresa, Yusuke, otro joven, se acercó y preguntó a quién quería solicitar esa noche. Sin dudar, Maki respondió que claramente prefería a ese, porque ella era devotamente leal. Ver ese lado delicado, casi femenino, de su compañera mayor sorprendió profundamente a Sarah, y en secreto deseó no haberlo visto nunca. En ese momento, más chicos guapos lo saludaron con sonrisas cálidas, haciendo que Sarah se sonrojara tímidamente. Al sentarse y tomar un sorbo de su bebida, se encontró realmente atraída por esos chicos, contemplando que tal vez su presencia podría mejorar ligeramente su estado de ánimo. Sin embargo, también estaba convencida de que probablemente se estaban burlando de ella en silencio, viendo a las mujeres que pagan por atención como patéticas. A pesar de esto, los jóvenes continuaron hablando cortésmente y sonriendo amablemente, sin mostrar ningún signo de molestia. Esto le tranquilizó, dándole la certeza de que no había hecho nada mal, y empezó a notar su propia negatividad creciente. Por ahora, su principal deseo era volver a casa. Aunque espera que su anfitrión asignado llegue pronto, duda que disfrute el encuentro. Planea irse después de una conversación cortés, ya que tiene tareas pendientes en casa para mañana, y considera la posibilidad de dormir hasta mediodía como un pequeño consuelo. De repente, una voz la llama por su nombre, Maddie. Al girarse, ve a Masado saludándola con calidez y profesionalismo. Su presencia la hace preguntarse si podría ser un ángel, su apariencia inocente, de rostro infantil,
irradia una especie de pureza amable. Ella rápidamente se aparta, sorprendida, y responde que su nombre es Sarah. Sorprendida por su actitud suave, siente un extraño impulso de protegerlo. Masado pregunta si vino directamente del trabajo. Ella responde que mañana tiene libre. Él sonríe ante esto, explicando que un día para esperar hace que los viernes sean realmente emocionantes. Ella se ríe, sorprendida por su propia sonrisa, dándose cuenta de que su actitud es inesperadamente diferente a lo que había anticipado. Cuando él pregunta por sus planes para su día libre, menciona de manera casual que últimamente ha empezado a jugar videojuegos. Inmediatamente, se arrepiente de haberlo confesado, preocupada de sonar demasiado nerd y de parecer una otaku, temiendo que Masado la juzgue. En cambio, él muestra interés y pregunta qué tipos de juegos le gustan. Sorprendida, responde que le gustan los juegos de rol. Masado asiente con entusiasmo, diciendo que a él también le encantan los RPG y que le gustaría escuchar sus recomendaciones. Sus pensamientos se enredan, se pregunta si él la está provocando o si hablar con ella simplemente forma parte de su trabajo. Sin embargo, recordando que está aquí para disfrutar, decide dejar de analizar tanto y vacía su copa. Sintiendo una oleada de frustración, desahoga su enojo sobre su jefe y la humillación que sufrió frente a otros. Masado escucha con simpatía y está de acuerdo en que eso suena terrible. Solo después, se da cuenta de que ha estado despotricando, preguntándose por qué se está abriendo sobre esas cosas, y también nota cuántas copas ya ha consumido. A pesar de todo, sigue insistiendo en que ella es la verdadera tonta por haber creído que su exnovio quería una relación de verdad, permitiéndose dejar llevar por las esperanzas. Masado pregunta si fue él quien la invitó a salir, y ella confirma, admitiendo que debería haber reconocido su ingenuidad antes. Él expresa su rechazo, enfatizando que ella no hizo nada malo, pero ella responde que las circunstancias sociales a menudo dejan a las mujeres sintiéndose impotentes, como si no tuvieran otra opción. Masado condena esa perspectiva, insistiendo en que la escasez de hombres no eleva su superioridad y expresando su disgusto por los hombres arrogantes que explotan ese desequilibrio. Sarah se sorprende por su pasión, preguntándose por qué se preocupa tanto por ella cuando ella misma podría simplemente esperar y ver qué pasa. Nota que otras mujeres seguramente estarían atraídas por él y lo llenarían de atención, pero Masado se comporta bastante distinto a los hombres con los que ella está familiarizada. Luego, inesperadamente, él revela que, si dependiera de él, querría salir con alguien como ella. Sus ojos se abren sorprendidos, pero más que eso, ella siente un cambio repentino en su interior, una ruptura que no puede explicar del todo. Desde ese momento, la presencia de Masado domina sus pensamientos y su mundo parece iluminarse inexplicablemente. Comienza a mejorar en sí misma, esforzándose por convertirse en alguien digna de su cariño. Su perspectiva sobre el trabajo cambia, en lugar de sentirse agobiada, ve cada esfuerzo como un paso hacia él. Incluso mantiene una foto de Masado en su teléfono, mirándola cada noche, y ya no puede imaginar su vida sin él. Durante su primera visita al bar, Maki menciona sus planes de marcharse y pregunta cuánto piensa seguir coqueteando. Sarah niega rápidamente que esté coqueteando, bromeando diciendo que Masado es muy delgado, pero su voz se quiebra al admitir que lo admira desde todos los ángulos, encontrándolo perfecto. Con desesperación, espera que alguien reconozca su esfuerzo al menos comentando sobre su delgadez, aunque nunca tuvo la intención de burlarse de él, simplemente está abrumada y avergonzada. Se disculpa en silencio, calificándose como una adulta patética. Masado, consciente de su delgadez, suavemente le estabiliza la mano y la anima a volver otra vez. En ese momento, ella se da cuenta de cuánto le gusta. La complicación radica en el hecho de que, mientras él siga trabajando allí, atenderá cualquier petición de otras mujeres, un pensamiento que le resulta insoportable. Le molesta la idea de que alguna mujer esté sentada a su lado. Discretamente, le pide que no acepte solicitudes de nadie más. Masado acepta, diciéndole que trabaja solo los viernes, así que puede pedirle entonces. Le parece injusto, sabiendo que tendrá que ir cada semana, pero en secreto, no le molesta, desearía que los viernes llegaran más seguido porque anhela pasar más tiempo con él. De repente, Maki le abraza por detrás,
bromeando sobre su coqueteo y preguntando si Sarah estaba aprovechándose de él mientras Maki pagaba sus bebidas. Antes de que Sarah pudiera responder, Maki, con una expresión adorable y un tono juguetón, le dijo que no podía hacer eso. Molesta, Sarah le indicó que borrara eso de su memoria. Luego, Maki comentó que había visto algo divertido y propuso explorar otro lugar. Esto irritó aún más a Sarah, ya que ahora ni siquiera podía bromear con Maki sobre lo ocurrido antes. A pesar del enfado, sintió que su vida volvía a parecerle emocionante, lo que atribuyó tanto a Masado como a Maki. Después de pasar un poco más de tiempo juntos, se despidieron, acordando encontrarse de nuevo el lunes. Más tarde, habiendo quedado fuera pasada la medianoche, Sarah revisó el horario del último tren. Por el rabillo del ojo, notó a Masado caminando a casa con ropa sencilla. A pesar de saber que no debía, y de que sus acciones bordeaban un delito, empezó a seguirlo. Él percibió su presencia y rápidamente se dio vuelta, pero ella logró esconderse detrás de un poste antes de que la notara. Pensando que solo era su imaginación, él volvió a caminar, y Sarah suspiró aliviada. Era consciente de su propia depravación, pero le parecía repulsivo pensar en sus acciones, lo que le provocaba náuseas consigo misma. Sin embargo, siguió siguiéndolo hasta su complejo de apartamentos, donde se quedó frente a su puerta y aprendió su nombre completo. Anotó la dirección, tratando de convencerse de que no la usaría para nada. Aún así, cuestionaba sus motivos y se preguntaba qué le pasaba. Oía cómo la ducha corría a través de la ventana del baño y una risita escapó de sus labios. Apoyada contra la pared, saboreaba la sensación de saber que él estaba justo detrás de una delgada barrera, duchándose. Al darse cuenta de lo completamente rota que estaba y de cuán incontrolables se habían vuelto sus sentimientos, en la pantalla de su teléfono apareció una interfaz de grabación. Unos días después, Aka informó a Masado que había llegado un paquete desde la instalación y él expresó su gratitud. Cuando lo abrió y empezó a desempacar, notó varios objetos idénticos a los que había tenido en su mundo anterior. Sin embargo, había objetos desconocidos entre ellos. En su vida pasada, había vivido en un hogar de acogida, y al parecer, el Masado de este mundo también, lo que le llevó a preguntarse si de alguna manera habían cambiado de lugares. Aka le aseguró que, independientemente de su pasado, ella ya había decidido cuidarlo. Añadió que si alguna vez quería volver a la instalación, solo tenía que decírselo. Tras una breve pausa, Masado respondió que no quería eso y le agradeció por todo lo que había hecho. Le pidió que mirara hacia el futuro, prometiendo que le devolvería todo una vez que se graduara. Ella le dio una caricia suave en la cabeza, diciéndole que disfrutara de la vida en el campus por ahora y que se preocupara por el mañana cuando llegara. Esto hizo que Masado se preguntara si tener padres se sentía así, y esperaba que el Masado de este mundo también hubiera conocido a alguien como Aka. Mientras tanto, Kumi miraba su reflejo en la ventana de una tienda. Después de terminar su rutina de cuidado de la piel, creía que lucía más adorable en ese momento. De repente, Masado le gritó, sobresaltándola justo cuando estaban a punto de comenzar su cita para ver una película. Se disculpó por haberla tomado por sorpresa y le felicitó por su atuendo, lo que instantáneamente le levantó el ánimo. Propuso que fueran de compras de ropa ya que todavía tenían tiempo antes de la película, y le preguntó si le parecía bien. Él aceptó de manera casual y, en tono de broma, le preguntó si podía escoger algo a la moda para él. Decidida, ella tomó el desafío en serio, con ganas de encontrar ropa que lo hiciera lucir aún más atractivo. Terminaron comprando más de lo esperado, mayoritariamente para él, y ella se disculpó por haberse cedido, sintiendo que simplemente no pudo resistirse. Cada prenda le quedaba fantástica, y él le aseguró que estaba bien, destacando que ella le había ayudado muchísimo, y que no necesitaría ropa nueva por un tiempo. Luego, cuando se acomodaron en el teatro, notó lo inesperadamente vacío que estaba y se preguntó si sería por ser día de semana. Ella, mientras tanto, solo pensaba en lo casi solas que estaban juntas. En lo profundo de su mente, se preguntaba si Masado entendía por qué había elegido una película romántica. Era su forma de esperar que él empezara a fijarse en ella, aunque fuera un poco. Consideró cómo podría reaccionar si en ese momento le tendiera la mano.
A medida que el impulso crecía, extendió la suya hacia él, pero fue detenida por su propio miedo. Imaginando su expresión de asco al apartarse, aún ansiaba sentir su calor, aunque fuera por un instante. Con cuidado, apoyó su dedo meñique contra su mano, sintiendo el calor que irradiaba de él y escuchando solo su corazón latiendo con fuerza. Se preguntó si él la perdonaría si se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Después de la película, Masado dijo que la había disfrutado, y ella, nerviosa, estuvo de acuerdo. Apenas había prestado atención, demasiado ocupada con sus sentimientos, y se dio cuenta de que él ni siquiera había notado su gesto silencioso. Luego, Masado comentó que era refrescante ver géneros que normalmente evitaba y le pidió que le recomendara más buenas películas. Escuchar eso la hizo feliz, y ella respondió que algún día verían muchas películas juntos, con la esperanza de que algún día pudiera caminar de su mano con él. Al día siguiente, en la cafetería de la universidad, su rostro brillaba de felicidad. La cita cinematográfica del día anterior había sido casi perfecta a sus ojos. De repente, Miso le gritó, y ella le agradeció por haberle guardado un asiento. Miso contestó que no había problema. Entonces, Kumi notó su comida y preguntó si Kasudin no sería demasiado pesada, a lo que Miso respondió que hoy era un día muy especial para ella, y que estaba decidida a ganar. Curiosa, Kumi preguntó qué quería decir, y Miso explicó con valentía que pensaba ganar en el amor, sorprendiendo a Kumi. Ella preguntó si planeaba confesar ese día, y Miso confirmó, alegando que sus chances nunca habían sido mejores. Cuando Kumi le preguntó si estaba interesada en Kao, de su club, Miso asintió, explicando que sus ojos se habían cruzado varias veces, y eso le confirmó sus sentimientos. Ella preguntó si Kumi solo asumía que confesaría basándose en eso, y Miso insistió en que no debería burlarse de ella solo porque finalmente se sentía segura. Kumi sonrió nerviosa y admitió que no estaba exactamente en racha, pero Miso la veía fácilmente. Luego sugirió que salieran en una cita doble una vez que ella lograra su objetivo, una afirmación que Kumi reconoció instantáneamente como un presagio cruel. Sin dudarlo, decidió irse inmediatamente, preguntando si Miso hablaba en serio. Miso simplemente respondió que el destino no espera a nadie. Después de que Miso se marchó, Kumi se puso ansiosa, preocupada por el bienestar de su amiga, sabiendo que Miso había enfrentado rechazos repetidos desde la secundaria. Sentía que Kao, aunque era simpático, siempre parecía un poco distante, lo que la llevó a comprobar cómo estaban ambos. Luego, buscando a Miso y Kao, no los encuentra en su aula y sigue buscando en el siguiente. Allí, escucha la voz de Kao. Espía por la esquina y lo oye hablando con alguien, explicando que solo charla con estudiantes de primer año ocasionalmente porque Satsuki le dijo que lo hiciera. La oyente es Miso, y Kao le pregunta si malinterpretó sus buenas intenciones como algo más. Miso le pide perdón, pero Kao la desprecia con dureza, advirtiéndole que nunca vuelva a perder su tiempo y que mantenga esto en secreto. Luego, cuestiona si realmente comprende su lugar. La ira hierve en Kumi mientras maldice en silencio su actitud vil y la forma en que está lastimando a Miso. Frustrada, lamenta no haber grabado la conversación en su teléfono para revelar su verdadera naturaleza. De repente, Miso nota su presencia y comenta que es poco inteligente espiar así. A pesar de su reciente experiencia, Miso intenta mantener una expresión alegre, diciendo que pensó que esta vez estaba preparada y bromeando sobre la situación. Sonriendo, admite que a veces las cosas no salen como planeado. Le aconseja a Kumi que por ahora limite la doble cita y le promete que encontrará a alguien mucho mejor que esa persona despreciable. Miso le recuerda que la tercera clase ya va a comenzar y la anima a regresar. Cuando Kumi intenta protestar, Miso dice que necesita enfriarse afuera y que no debe hacer esperar a su novio. Kumi siente que Miso oculta sus verdaderos sentimientos, su positividad constante y su intuición rápida son evidentes, pero todo lo que Kumi desea es que Miso sea genuinamente feliz. Después de que se separan, Kumi llega a su próxima clase, donde Masado le ha reservado un asiento. Ella le agradece y él responde modestamente que está bien, ella generalmente reserva los asientos, así que simplemente le está devolviendo el favor. Al observar este sencillo acto de bondad,
Kumi ve a Masado como un ángel, una encarnación de bondad tan pura que parece que toda la bondad del mundo está contenida en él, sin fallas a la vista. En su opinión, Kao no es más que basura en comparación con él. Sigue furiosa por las palabras crueles que le dijo a Misuo y en su interior se pregunta cómo alguien como él puede creer que tiene derecho a hacerle daño. Al notar su ira, Masado le pregunta si algo está mal, observando su expresión sombría. Ella le explica todo lo ocurrido, y él comparte su preocupación. Aunque Misuo es demasiado amable para revelar alguna vez la verdadera naturaleza de Kao, Kumi sabe que debe encontrar una forma de proteger a su amiga. Aunque anhela decir lo que piensa, todos están engañados por su apariencia exterior, dejando claro a quienes cegaramente confiarán. Esta realización hace que Kumi se sienta impotente, mientras que Masado concuerda en que la perdón no es posible. Sin embargo, cree que, en esta etapa, lo mejor que pueden hacer es salir más felices que él y decirle que Misuo ha encontrado a alguien mucho más superior que una persona como él. Al escuchar esto, la ira de Kumi empieza a disminuir, reemplazada por una sensación de calma, porque realmente desea la felicidad de Misuo. Cuando Masado pregunta si Misuo realmente tiene importancia para ella, Kumi responde de inmediato que ella es su amiga más querida. A partir de sus experiencias con la música y todo lo que ha encontrado, Misuo ha entendido que el amor puede ser algo hermoso. Ella desea experimentar el amor ella misma, entender esa sensación deslumbrante en primera persona. Recientemente, ha estado reflexionando sobre qué implica realmente el amor y qué significa gustarle sinceramente a alguien. A pesar de escuchar hablar del amor de muchas maneras, no logra verse reflejada en ninguna de esas imágenes. Ha descubierto que la mayoría de las personas se conforman, hacen concesiones y soportan dificultades en busca de alguien que consideran suficientemente bueno. Por eso, pensó que debería hacer lo mismo, sintiendo que solo encontrar a alguien dispuesto a salir con ella ya era algo por lo que estar agradecida. Si nadie da el paso, teme que nunca tendrán oportunidad, dejándolos vulnerables a un desamor como el suyo. Se pregunta por qué debe soportar tanto dolor. Extrañamente, ni siquiera está enojada, una parte de ella comprende que en realidad nunca quiso salir con ese chico, solo quería un novio, nada más. Se culpa a sí misma y trata de olvidar, cambiando su atención a Kumi. Internamente confiesa su envidia hacia ella e incluso piensa en visitarla solo para causar problemas entre Kumi y su novio. Con eso en mente, decidió buscar a alguien nuevo. Pero las palabras de Kao resuenan en su mente, silenciando su voz alegre. Se pregunta por qué, y, apoyada contra una pared, se desploma, abrumada. Incapaz de contener sus sentimientos, comienza a llorar. Más tarde, al caminar a casa, su rostro parece pálido, como si tuviera mareo por el tren, lo cual le resulta absurdo. Se pregunta si siempre ha sido tan frágil y se etiqueta a sí misma como patética. Deshaciendo su cabello, se pregunta si en una tienda cercana venden remedios contra el mareo. Aunque está desordenada, siente que está bien porque parece que nadie la ha notado. Después, se pregunta qué está haciendo, herirse tan profundamente solo por haber sido rechazada. Intentando animarse, recuerda esa escena otra vez, y las lágrimas le caen por las mejillas. Frustrada, porque ya había llorado mucho antes, se limpia los ojos. Al girar, choca con alguien. Pierde el equilibrio y cae, escuchando maldiciones de la otra persona. Aunque duele, nota que su visión se vuelve borrosa, lo que significa que sus lentes de contacto se han caído. Luchando por ver sin ellos, busca apresuradamente sus lentes y pide disculpas a los que pasan. La gente sigue caminando sin verla, algunos burlándose de ella y lanzándole miradas condescendientes mientras insiste en pedir perdón. Desesperada, se encuentra arrastrándose por la acera, luciendo completamente miserable, un reflejo inequívoco de su desesperación interior que le provoca ganas de desaparecer por completo. Las lágrimas amenazan con desbordarse, y empieza a creer que este es el peor día de su vida. Detrás de ella, una voz le pregunta si está bien. Al girar, ve a Masado, vestido con su uniforme de trabajo y con un peinado diferente. Al escuchar que ha perdido su lentilla de contacto, se arrodilla junto a ella y se une a la búsqueda. Agradecida, le da las gracias y lucha por identificar quién es,
pero su visión sigue borrosa. Para ella, él parece un héroe que ha llegado a su rescate. Instintivamente, rápidamente se cubre la cara con las manos, con la esperanza de esconder su estado vulnerable y desaliñado de él. Le sorprende que alguien ayude a una chica en una condición tan lamentable, dejándola nerviosa y sin poder oír nada más que su corazón latiente. La situación le resulta extraña, pues hace unos momentos el mundo parecía opresivo, y ahora parece que solo ellos dos existen. Mientras continúan buscando su lentilla, un espectador silencioso observa desde la distancia. Finalmente, Masado encuentra la lentilla y la saca cuidadosamente de su bolsillo, presentándosela envuelta en un pañuelo y aconsejándole que tenga cuidado. Ella le agradece sinceramente, sintiendo su amabilidad y cortesía, y por alguna razón, le parece que le ha entregado una joya preciosa. Luego, Masado le pregunta si tiene otra lentilla y empieza a buscar de nuevo, pero ella le explica de manera contundente que solo perdió una, lo que le desconcierta. Ella se da cuenta de que, si solo se le cayó un lado, podría haber podido manejarlo por sí misma, pero su pánico la llevó a hacer un desastre. Con una sonrisa suave, Masado le pregunta si está bien y le asegura que eso es lo que importa. Le ofrece llevársela a un lugar con un espejo, pero ella educadamente rechaza, insistiendo en que no quiere molestarle más. A pesar de su torpeza, ella siente un calor por su amabilidad. De repente, su corazón late con fuerza, y se pregunta por qué se siente así. Luego, Masado le dice que no se preocupe por devolver el pañuelo y se despide, intentando marcharse. Ella intenta detenerlo, pero su voz no le acompaña. Mientras él se aleja, ella lo encuentra deslumbrante, tan diferente de su aspecto despeinado. Se acurruca en el suelo, llamándose tonta por no haber ni siquiera preguntado su nombre. Su corazón late fuerte en sus oídos, y se pregunta si el sentimiento que siente dentro es lo que piensa, recordando cómo lo vio brillar hace solo unos momentos. Sus mejillas se enrojecen de vergüenza mientras acerca el pañuelo a su rostro. Su mirada se fija en un bolígrafo que yace cerca, probablemente de Masado. Momentos después, él llega al bar de la fiesta, disculpándose por la tardanza. Sus compañeros lo saludan calurosamente, preguntándole por qué está allí, ya que generalmente trabaja entre semana. Masado explica que escuchó que estaban con poca gente y quería ayudar. Comentan sobre su peinado, que fue hecho por una compañera llamada Yusuk, quien de repente lo abraza desde atrás. Yusuk, siendo su superior, le ayudó mucho en sus primeros días en la empresa. Uno de sus colegas nota marcas en la mano de Yusuk y pregunta si sufrió alguna herida. Yusuk explica que las lesiones son por su novia. A pesar de la apariencia llamativa de Yusuk, Masado consideraba que su perspectiva estaba estrechamente alineada con los valores de su vida anterior y apreciaba que Yusuk tratara a las mujeres sin arrogancia. Cuando Masado le recordó lo ocupado que estaba, Yusuk volvió rápidamente a trabajar e instruyó a otros a hacer lo mismo. Más tarde, mientras limpiaba, Masado se preguntó por la chica que había dejado antes de prisa, esperando que estuviera bien. Pensaba que quizás se había molestado por perder su lente de contacto, pero esperaba que no hubiera pasado nada grave. Al terminar, alcanzó su lista de verificación, pero se dio cuenta de que le faltaba su bolígrafo. Mientras meditaba sobre su paradero, Yusuk se acercó y le pidió que se cambiara, mencionando una solicitud de un cliente habitual. Reconociendo que era Sara, a Masado le pareció extraño que ella lo visitara en un día que no era su día de trabajo habitual. Se preguntaba si acaso ella había llamado a alguien más en su ausencia. Apenas tuvo tiempo de arreglarse el cabello y estaba preocupado por cómo reaccionaría Sara, si sería severa o amable. Acercándose directamente a su mesa, le llamó, pero sintió que algo era diferente. Ella se volvió para mirarlo, pareciendo algo apática hoy. Preocupado, Masado se preguntó si ella enfrentaba problemas en su trabajo y decidió intentar animarla. Le sorprendió que hubiera venido hoy, recordando que una vez ella dijo que solo visitaba los viernes. Ella respondió que lo había visto afuera de la tienda, y él explicó que había salido por un encargo. Ella pareció examinarlo cuidadosamente, y él pensó que quizás estaba observando su cabello, peinado por su compañero de trabajo. Admitió que quizás no lucía muy bien y, al ver su silencio, le aseguró que podía compartir lo que tuviera en mente.
También le dijo cuánto disfrutaba escuchándola hablar. Al escuchar esto, ella de repente se quebró en llanto, disculpándose una y otra vez mientras admitía que lo había estado observando desde lejos. Resultó que lo había estado viendo a él y a Misuo desde la distancia. Para ella, su encuentro parecía sacado de una novela, un príncipe y una princesa encontrándose por primera vez. Se preguntaba quién era ella en esa historia, si simplemente una espectadora en el fondo que admiraba en secreto al príncipe, o un personaje menor que los lectores preferirían ignorar. En negación, se negó a aceptar sus verdaderos sentimientos. Creía que debería haber sido ella con Masado, no esa chica. Sin embargo, no podía evitar fijarse en la apariencia descuidada de la otra chica, su cabello despeinado, ropa rasgada y vestimenta manchada de suciedad, lo que le hacía aferrarse a la esperanza de que aún tenía una oportunidad. Mientras sus pensamientos se agolpaban, se sintió repugnante consigo misma, como si fuera solo otro personaje secundario, celosa de la heroína y resignada a su lugar. Internamente, se disculpó en silencio con Masado por su observación muda, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Comprendía que poseer tal información era una falta grave y había contemplado eliminar los datos para evitar las consecuencias. Sin embargo, simplemente no pudo decidir borrarlos. Su mente estaba plagada de preguntas sobre la chica en la foto y lo que su pareja había estado haciendo con ella. A pesar del impulso por saber la verdad, se dio cuenta de que tenía que contenerse. Mientras se sumergía en la contemplación, sujetándose la cabeza con angustia, Masado le tranquilizó, diciéndole que estaba convencido de que ella era inocente porque, en esencia, era una persona amable. Al oír sus palabras, ella se desplomó en lágrimas, en silencio y en voz alta, pidiendo perdón por su comportamiento intrusivo, acosándolo, siendo testigo de momentos privados y sucumbiendo a un celos abrumador. También se culpó mentalmente por no haber respondido antes, temiendo que si él llegaba a odiarla, no podría soportar ese dolor. En ese momento vulnerable, se apoyó en Masado y lo abrazó inesperadamente, tomándolo por sorpresa y dejándolo un poco nervioso. Sin embargo, él aceptó su gesto, percibiendo su necesidad de consuelo. Caradamente, le dio una palmadita en la espalda y le aseguró que todo estaba bien, porque él la veía como una persona genuinamente buena. Ella se sintió indigna, creyendo que debería haberlo entendido antes, y culpó a Masado por sus sentimientos. Pensó que él era el catalizador de su caída, la causa de que perdiera el control. Su deseo profundo, se dio cuenta, era poseerlo por completo y destruir todo lo que se interponía entre ellos. Con esa resolución, hizo silenciosamente una promesa a sí misma, sabiendo que nunca lo dejaría ir. Mientras tanto, en la casa de Misuo, se encontró examinando un bolígrafo que creía que pertenecía al joven que la había ayudado anteriormente, y le pareció extrañamente familiar. Al ver la marca, reconoció que era de su universidad y se preguntó si asistían a la misma institución. La toma de conciencia la hizo reír suavemente mientras enterraba su rostro en la almohada. Su corazón latía con emoción, y un brillo renovado llenaba sus ojos, una sensación desconocida pero emocionante. Anhelaba volver a verlo, percibiendo que los hilos de su destino empezaban a moverse. Unos días después del amargo rechazo de Misuo, confió a Kumi sobre el chico que la había ayudado cuando se le cayó su lentilla. Convencida de que su encuentro fue predestinado, expresó con entusiasmo su sorpresa de que el destino realmente existía. Al verla, Kumi se volteó, deseando poder olvidar sus preocupaciones. El rechazo había herido profundamente a Misuo, y era doloroso ser testigo de su agitación. Sin embargo, ese día, otra persona la ayudó nuevamente con su lentilla, reforzando su creencia de que esa persona era su compañero predestinado. Aunque Misuo relató la historia varias veces, volviéndose algo cansada de oírse a sí misma, Kumi se sintió aliviada de que Misuo había vuelto a su yo habitual. Luego, Kumi preguntó si esa era la primera vez que Misuo sentía un amor genuino. Misuo respondió afirmativamente, explicando que pensaba que había experimentado el amor muchas veces desde la infancia, pero ahora estaba segura de que lo que sentía era amor verdadero. Mientras hablaba suavemente, sonrojándose, un momento poco característico en ella, Kumi quedó sorprendida. Misuo rápidamente desestimó su vergüenza con una carcajada, insistiendo en que solo bromeaba.
Dejando de lado sus dudas, Misuo le tendió un bolígrafo a Kumi, pidiéndole que la ayudara a encontrar al joven. Al examinarlo más de cerca, Kumi notó que el bolígrafo en su mano era idéntico al que se distribuye a los nuevos estudiantes, lo que le llevó a comprender que debe haber muchos jóvenes como ese en la universidad. Preguntó si al menos Misuo recordaba su rostro, a lo que Misuo respondió con un chasquido de lengua despectivo. Con una expresión decidida, afirmó que la verdadera falla solo ocurre cuando uno se rinde, dejando a Kumi preguntándose por qué de repente siente que la reprenden. Luego, Misuo declaró que podría reconocerlo si lo volviera a ver, recordando que llevaba el cabello peinado hacia atrás, un estilo bastante inusual. A pesar de ello, insistió en que tenía la intención de devolverle su pañuelo y decirle que ella es el grulla que una vez ayudó, ahora ofreciéndole su gratitud a cambio. Al escuchar esto, Kumi comentó que Misuo parecía vivir en un cuento de hadas propio. Justo entonces, Kumi revisó su teléfono y notó un mensaje de Masato, invitándola a acompañarlo en la tercera hora. Tras leerlo y tomarse un momento para pensar, su mirada se posó en Misuo, que parecía encantada. Durante mucho tiempo, Kumi había mantenido a sus amigos a distancia para evitar que se enamoraran de Masato. Pero ahora, al ver el comportamiento actual de Misuo, sintió que ya no tenía que preocuparse por eso. Además, el hecho de que Masato no tuviera otros amigos además de ella siempre le había provocado culpa, una sensación que atribuía en parte a sí misma. Reuniendo valor, Kumi se acercó a Misuo y le preguntó si le sentiría cómodo asistir a la próxima clase con ella y Masato. Sorprendida, Misuo se preguntó si realmente estaría bien, ya que Kumi nunca le había permitido conocerlo antes. Kumi respondió que, como Misuo ya había encontrado a su destinado, no había motivo para preocuparse. O al menos eso bromeaba, que Misuo podría enamorarse de Masato después de tan solo medio minuto de conversación. Sorprendida por la sinceridad de Kumi, Misuo comentó que el amor puede arruinar a uno, lo que llevó a Kumi a preguntarle si estaba bromeando. Misuo rió y admitió que siempre había querido hablar con el novio de Kumi, solo para que Kumi aclarara rápidamente que Masato todavía no era su novio. Le advirtió a Misuo que no dijera cosas raras cuando lo conocieran, a lo que Misuo respondió que tendría cuidado pero que también le aconsejaba a Kumi dejar de dudar y simplemente confesar. Pero Kumi esa idea la rechazó de inmediato. Mientras tanto, Masato recibió su mensaje aceptando su invitación y preguntándole si podía llevar una amiga. Él respondió que, por supuesto, podía. Al darse cuenta de que Kumi planeaba presentarle a una de sus amigas, se sintió contento de ampliar su círculo social. Más que eso, sintió alivio de que ella no hubiera descuidado sus propias amistades por él, algo que había estado preocupado en silencio. Luego, cuando Masato llega al aula, Kumi le saluda. Al responderle con un amigable buenos días, nota a una chica que está sentada junto a ella. Kumi la presenta como su mejor amiga, Misuo Tanasaki. Masato se queda sorprendido, encontrando que el encanto de Misuo es bastante diferente del de Kumi, lo que le hace preguntarse brevemente si el mundo está lleno de chicas bonitas. Kumi se vuelve hacia Misuo e introduce a Masato como su amigo. Masato la saludó cálidamente, mencionando que había oído mucho sobre ella de Kumi. Por alguna razón, Misuo permaneció en silencio, y un incómodo silencio se instaló en la sala. Masato sintió una oleada de ansiedad, cuestionándose si había hablado fuera de lugar, sonado demasiado familiar o parecido a un extraño. Al notar su incomodidad, Kumi llamó su nombre, devolviéndola al momento. Misuo se disculpó de inmediato y le aseguró a Masato que ella también había oído mucho sobre él por parte de Kumi, lo que le brindó un poco de tranquilidad. Luego, Misuo observó a Masato más detenidamente y comentó casualmente que era bastante guapo. Kumi la regañó rápidamente, recordándole lo que acababa de decir. Al ver su intercambio, Masato encontró a Misuo notablemente animada y enérgica. Finalmente, Misuo se presentó adecuadamente, le dio la mano, se inclinó ligeramente y le saludó cortésmente. Cuando Masato tomó su mano, notó lo pequeña que era. Aunque Kumi era de estatura baja, Misuo era aún más pequeña, lo que le hizo preocuparse brevemente de que podría romperse con una ligera presión. Más tarde, al terminar la clase, Misuo comentó lo inesperado que había sido el cuestionario sorpresa, y Masato estuvo de acuerdo.
Confesó que había logrado evitar problemas en gran parte gracias a que Kumi le prestó sus apuntes. Mientras revisaba su bolso, Kumi de repente recordó que había dejado algo en el aula. Les dijo que siguieran sin ella, ya que ella volvería a recogerlo. Masado dijo que no era problema, que no tenía prisa, y se ofreció a esperar, sosteniendo el bolso de Kumi por ella. Ella expresó su agradecimiento y se disculpó, y Masado se volvió hacia Misuo para preguntarle si le parecía bien esperar. Ella respondió que no le molestaba y, una vez que Kumi se fue, los dos decidieron sentarse en un banco cercano. Misuo comentó de manera casual que Masado era muy amable. Preguntó si era inusual esperar a alguien, pero Misuo negó con la cabeza, explicando que había más en ello. Ella pudo sentir que su amabilidad era sincera y profunda en su corazón. Luego se levantó y le dijo a Masado que tenía algo importante que decir. Con una determinación firme en el ala de su gorra, como si estuviera reunido valor, explicó alegremente que necesitaba su ayuda para encontrar a su compañera destinada. Admitió que no podía revelar todos los detalles, pero dijo que su futura pareja era una estudiante de primer año en la universidad. Esperaba que Masado pudiera ayudar a localizarla. Nervioso, Masado preguntó por el nombre del chico, solo para quedar atónito cuando Misuo respondió fríamente que no lo sabía. Él preguntó si al menos ella conocía su departamento o alguna característica distintiva, pero Misuo confesó que ni siquiera estaba segura de si era de primer año o a qué facultad pertenecía. Lo único que recordaba era que tenía el cabello peinado hacia atrás y que medía aproximadamente lo mismo que Masado. Al escuchar esto, Masado guardó silencio, perdido en sus pensamientos. Antes, Misuo había sentido como si hubiera oído su voz en algún lugar antes. Ahora, al darse cuenta, rápidamente descartó esa idea, castigándose a sí misma. Masado era el amor platónico de Kumi, y ella sabía que no debía siquiera imaginar esas cosas. En cambio, preguntó si él podía usar sus contactos para alertarla en caso de que encontrara a alguien que encajara con su descripción. Cuando no respondió de inmediato, una duda surgió en su mente, haciéndola preguntarse si había sobrepasado los límites. Entonces, Masado admitió que realmente quería ayudar, aunque confesó que no tenía muchos amigos a los que acudir. Misuo quedó realmente sorprendida por esa humildad y se preguntó si su tardanza en la universidad podía ser la razón. A pesar de ello, le aseguró que le informaría si encontraba a alguien que cumpliera sus criterios. Llena de felicidad pura, Misuo le agradeció con vehemencia, aunque por un momento le preocupó haberlo puesto en una situación incómoda. Justo entonces, llegó Kumi, lo que llevó a Misuo a decir que Masado había accedido amablemente a ayudarla en su búsqueda, aunque él admitió conocer a pocas personas. Su entusiasmo seguía siendo evidente, y ella continuó animándolo, disfrutando claramente del momento. Misuo percibió a Masado como exactamente el tipo de persona amable, humorística y sinceramente buena que había oído describir por Kumi. Comenzó a preguntarse si esa amistad recién formada podría convertirse en algo más, sintiendo que su vida podría volverse aún más alegre. Finalmente, Kumi se fue cuando llegó su tren, despidiéndose con un gesto de la mano. Cuando Masado y Misuo empezaron a caminar, ella notó que iban por la misma calle, lo que le causó un pequeño remordimiento hacia Kumi. Al mismo tiempo, lo vio como un momento ideal para preguntarle sobre su relación, así que levantó suavemente la pregunta. Masado le dijo que no había nada sospechoso entre ellos y enfatizó que solo eran amigos. Misuo le resultó difícil de creer por lo a menudo que estaban juntos. Él explicó que Kumi había sido muy amable y solidaria en sus momentos difíciles, y por gratitud, no quería traicionar su bondad. Misuo quedó momentáneamente atónita, cuestionándose si realmente lo decía en serio, pero sintió alivio al percibir su sinceridad. Sin embargo, notó que parecía un poco ajeno a los sentimientos de Kumi. De manera juguetona, le bromeó llamándolo un rompecorazones mientras le deseaba en silencio buena suerte a Kumi. De repente, sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a alguien familiar cerca. Rápidamente, se escondió detrás de Masado, tratando de no ser vista. Resulta ser Kao, el chico que previamente la había rechazado, y, juzgando por la forma en que le habla a una chica que está a su lado, parece que le ha contado sobre su confesión anterior.
Él se dirige a la chica, cuya nombre es Atsuki, diciendo de manera burlona que ella le aconsejó hablar más a menudo con estudiantes de primer año, y que una chica delirante como Misuo terminó haciendo la confesión por él. Avergonzada, Misuo siente que podría desmayarse. Su cuerpo tiembla mientras sugiere en silencio a Masato que deben irse de inmediato. Kao la nota y se inclina más cerca, burlándose de ella y insultándola como una carga fea que no puede sobrevivir sin aferrarse a los hombres. El rechazo severo y la humillación la hacen temblar incontrolablemente, con la voz atrapada en su garganta. Sobre todo, teme que Masato la vea en ese estado vulnerable, preocupado de que pueda decepcionarlo. Las lágrimas amenazan con desbordarse mientras lucha desesperadamente por mantener la compostura, sin querer parecer patética otra vez. Masato da un paso adelante y, aunque no comprende completamente la situación, sabe lo suficiente para sentir su angustia. Con firmeza, le dice a Kao que retire sus palabras burlonas. Cuando Kao cuestiona su identidad, Masato se presenta como un amigo de Misuo. Kao sonríe con desdén, ignorándola, afirmando que nunca creyó que alguien saldría con una chica tan poco atractiva como ella. En respuesta, Masato resalta con valentía que Misuo dista mucho de ser fea, ella es encantadora. Sus palabras toman totalmente por sorpresa a Misuo. Mientras Kao se queda en silencio atónito, Masato explica que desestimar su belleza es injusto, ya que ella es atractiva tanto en personalidad como en apariencia. Kao desprecia esto con una mueca, asegurando que la confesión reciente de Misuo a él lo coloca en una posición superior. Masato desafía rápidamente esa lógica, cuestionando cómo esa persona a quien se le confiesa puede considerarse superior al que confiesa. Mientras Kao intenta justificarse, Masato lo interrumpe con dureza, expresando su desprecio por esa actitud despectiva hacia sentimientos genuinos. Misuo, queriendo intervenir, siente que su voz se atraganta y que sus mejillas se enrojecen por el calor, quedando sin palabras. Luego, Kao se burla y pregunta si Masato realmente consideraría salir con una chica poco atractiva como Misuo. Masato responde con contundencia que nunca compararía sus sentimientos por Misuo con la actitud egocéntrica de Kao, que solo busca validación de otros. Molesto, Kao declara que ha terminado y le dice a Satsuki que se van. Después de partir, Misuo asoma tímidamente desde detrás de Masato. Él parece nervioso y se disculpa, admitiendo que quizás complicó las cosas para ella y que se dio cuenta de su error demasiado tarde. Misuo le dice que no le importa la dificultad que siempre ha enfrentado, lo que más le molesta es que lo ha involucrado en sus problemas. Masato confiesa que no pudo evitar intervenir y, como disculpa, le ofrece comprarle una bebida. Internamente, Misuo sigue diciéndole que pare, sintiendo que es demasiado amable, sobre todo porque ya tiene a alguien en mente. Más profundamente, el pensamiento de que Masato es el amor platónico de Kumi le duele con culpa, sabiendo que los sentimientos de Kumi permanecen sin ser expresados. Se fuerza a sí misma a reírse con brillo y le agradece, compartiendo que confesó pero fue rechazada. Añade que si hubiera sabido la verdadera naturaleza de Kao antes, nunca habría confesado. Masato nota su sonrisa forzada y le dice suavemente que no necesita fingir cuando le duele. Él dice que nadie puede escuchar palabras como las suyas y mantenerse indiferente. Misuo se sorprende visiblemente por su sinceridad, y Masato le pide que espere mientras va a comprarle una bebida. Cuando él se va, Misuo se apoya contra la pared, reflexionando si siempre ha sido tan fácil de influenciar. Se siente profundamente herida, entendiendo la fuente de su dolor pero eligiendo suprimirlo. Ya cree que está destinada a otra persona, y Masato pertenece a Kumi. Sin embargo, cada segundo que pasa hace más difícil soportar estos sentimientos. En silencio, susurra una disculpa a Kumi. Reconociendo que el latido en su pecho es amor, Misuo se da cuenta de que amar a alguien es más doloroso de lo que había imaginado. El día siguiente es viernes, un día que Yuka ha estado esperando ansiosa. Mientras limpia los balones de baloncesto, ansía volver a jugar con Masato ese día. Mientras sus pensamientos se desvían hacia cómo ocurrieron las cosas anteriormente, una de sus amigas de repente grita con frustración, preguntando por qué solo los estudiantes de primer año tienen que hacer tareas así. Se refiere a la tarea de limpiar los balones.
A pesar de esto, a Yuka no le importa, porque le gusta ver a Masado después de clases. Su amiga nota su sonrisa alegre y luego le pregunta a dónde va todos los viernes, sorprendiendo un poco a Yuka. Sintiendo su sorpresa, la amiga rápidamente se da cuenta de que hay más en la historia y, en broma, pregunta si se trata de un chico. Yuka lo niega rápidamente, pero su amiga se convence más y la presiona, preguntando si tiene novio. Yuka insiste en que no, explicando que su relación con Masado se trata estrictamente de instrucción de baloncesto. Sin embargo, la idea de que él sea su novio le hace ruborizarse las mejillas y sonreír aún más, casi de oreja a oreja. La sospecha de su amiga se profundiza y deciden seguirla ese día, aunque Yuka protesta enérgicamente. Temía que si veían a Masado, seguirían regresando, y como él era muy amable, podría empezar a enseñarles también, lo cual quería evitar. Valoraba sus momentos especiales a solas y quería mantenerlo así. Justo en ese momento, aparecieron sus compañeras mayores del equipo, y una de ellas preguntó si estaban divirtiéndose. La mayor era la mentora asignada de Yuka, pero la encontraba intimidante y no le caía particularmente bien. La mayor entonces preguntó si Yuka tenía novio, a lo que ella explicó rápidamente que había sido un malentendido. La mayor se burla de ella, sugiriendo que probablemente el chico no era atractivo. En ese momento, llegó el novio de la mayor, y ella rápidamente se aferró a su brazo. Su nombre era Meu, conocido por su personalidad desagradable. La amiga de Yuka le preguntó si estaba bien, pero Yuka podía manejar sus burlas, excepto cuando Meu insultaba a Masado. Eso la afectaba profundamente. Más tarde, en casa, se cambió a su uniforme de baloncesto, con entusiasmo anticipando ver a Masado, ya que estar cerca de él hacía que todo lo demás desapareciera. Al prepararse para salir, notó la toalla que le había dado Masado y recordó que tenía que devolverla. Sosteniéndola, detectó un débil rastro de su aroma y la acercó a su cara para inhalarla. En ese momento, su cuerpo se estremeció y soltó un suave gemido. Entendió que eso era problemático, aunque la había lavado, el aroma permanecía. Aún así, lo justificó pensando que nadie podría culparla por disfrutar de un recuerdo con su olor. Justo cuando estaba a punto de olerla otra vez, su madre apareció de repente detrás de ella, sorprendiéndola. Avergonzada, le dijo a su madre que no la sorprendiera así. La madre le recordó que le había pedido que preparara su botella de agua, lo que hizo que Yuka se molestara un poco. Tomó la botella de agua y salió rápidamente, mientras su madre se preguntaba si había revisado el pronóstico del tiempo. Unos momentos después, llegó a la cancha de baloncesto, donde ya esperaba Masado. En cuanto la vio, declaró audazmente su intención de reclamar el lugar ese día, secretamente admirando lo impresionante que se veía en ese momento. Cuando Masado suavemente colocó su bolso en el suelo, ella notó que le llamaba Yuka-chan, aunque ella prefería que omitiera los honoríficos. Rápidamente inventó una excusa, diciéndole que, como eran rivales, no había necesidad de contenerse y que podría simplemente llamarla Yuka. Al final de su súplica, añadió un tímido por favor, dándose cuenta de que tal vez había sonado demasiado dramática. Masado se rió a carcajadas, aceptándolo sin dudarlo, y luego, en tono de broma, la llamó Yuka, anunciando con confianza que ese día recuperaría el lugar. Esto le llenó de alegría. Ella sugirió comenzar de inmediato, pero Masado le recordó el percance de la semana pasada y afirmó que no competiría si ella no hacía bien sus ejercicios de calentamiento. Ella asintió, encontrándolo adorable incluso cuando estaba juguetón. Más tarde, después de calentar, comenzaron su partido de baloncesto. Cuando Yuka logró robarle el balón a Masado y driblarlo, básicamente anotó en la canasta, llenándola de alegría. Masado quedó impresionado por su progreso y comentó que, a ese ritmo, ella podría en realidad superarlo por el lugar. Recibir ese elogio la hizo aún más decidida a recuperarlo. Justo cuando sugirió cambiar a un juego de esgrima, una lluvia repentina y fuerte los obligó a buscar refugio bajo un área cubierta. Entonces, Masado le preguntó si Yuka tenía una toalla, y ella respondió afirmativamente. Sus ojos se abrieron de par en par al notar lo transparente que se volvía la camiseta empapada de Masado, y le resultó abrumador. La fuerte lluvia hizo imposible seguir jugando,
pero cuando Yuka permaneció en silencio, Masado le llamó. Su rostro enrojece, su respiración se vuelve irregular y rápidamente se cubre la cara con la toalla, abrumada por su vergüenza y sus pensamientos no expresados. Teme que si Masado se da cuenta de que lo está observando, podría sentirse disgustado y alejarla, lo cual no puede aceptar. La idea de ser rechazada le causa un temor profundo. Decidida a no dejarse delatar, intenta desviar la mirada y reprimir sus sentimientos. Sin embargo, Masado inesperadamente se disculpa y coloca una mano en su cuello, revisando si tiene fiebre y preguntando si se siente bien. Ella no puede responder, distraída por lo atractivo y empapado que parece ahora. Preocupado por su bienestar, Masado envuelve su camisa alrededor de sus hombros, disculpándose por no tener otra cosa, pero diciendo que es mejor que nada. Sugiere que esperen a que pare la lluvia. Mientras esperan en silencio, su corazón late acelerado en el pecho, incapaz de calmarse mientras su cuerpo está envuelto en su camisa húmeda, sintiéndose casi asfixiada por su presencia. Todo su cuerpo parece impregnado de su esencia. Consciente de que él está cerca y empapado, Masado le pide que se aparte por un momento, y ella accede sin dudar. Fuertes salpicaduras de agua que golpean el suelo llaman su atención, y entonces entiende por qué él le había pedido que se diera la vuelta. Sus sospechas se confirman cuando Masado menciona suavemente que había traído una camisa de repuesto, lo que indica que se había quitado la camiseta. Ella se pregunta si, al darse la vuelta ahora, podría vislumbrar a Masado medio desnudo. Mientras su mente oscila entre la duda y la justificación, poco a poco se gira y ve su espalda. La vista la hace perder completamente la compostura, y por instinto se acerca más, preguntándose si debería llegar hasta el final. Se detiene justo detrás de él, con la mente en un torbellino de pensamientos obsesivos. ¿Alguien la culparía si lo abrazara por detrás y apoyara la mejilla en su espalda? Después de todo, nadie estaba cerca. Reuniendo valor, estaba a punto de actuar cuando Masado, que acababa de encontrar su camisa de repuesto, se sobresaltó por un golpe sordo. Al volverse, se sorprendió al ver que Yuka se había desmayado, con el rostro enrojecido y un sangrado por la nariz que le recorría. Mientras su conciencia se escapaba, Yuka pensó en silencio en su madre, admitiendo que, después de todo, había sido una cobarde. Al día siguiente, los amigos de Yuka la felicitaron por haber conseguido un lugar en el equipo titular para el próximo partido, y ella expresó su agradecimiento. Aunque feliz, sabía que aún debía obtener resultados tangibles, sobre todo para quienes ni siquiera habían llegado a la banca. Justo cuando estaban a punto de irse, apareció el senior de Yuka, Maro, con unos amigos, y los reprendió por no haber limpiado bien el suelo, ordenándoles que lo hicieran de nuevo. Ella les preguntó si aceptarían la responsabilidad si alguien del equipo de voleibol, que usaría el gimnasio esa tarde, resultara herido por su negligencia. A pesar de que ya lo habían limpiado correctamente, insistió en que lo hicieran otra vez. Yuka reconoció esto como acoso, pero decidió soportarlo y se preparó para pasar a Meu. De repente, Maro le llamó por su nombre, lo que hizo que Meu diera un paso adelante y presionara su pie contra la pared detrás de Yuka de manera amenazante, advirtiéndole que no dejara que el éxito le subiera a la cabeza. Añadió que la selección de Yuka había sido solo por el favor del entrenador, advirtiéndole que no entendiera mal su posición. Yuka sintió tímidamente en señal de acuerdo. Se preguntaba por qué Meu parecía tan empeñada en desprestigiarla, sobre todo considerando que ella ni siquiera había sido una suplente fija al principio. Con ese pensamiento, Yuka hizo una pequeña reverencia y se excusó. Mientras se alejaba, el rostro de Meu mostraba una clara irritación. Yuka reflexionó sobre si realmente le molestaba a Meu ver a una estudiante más joven ocupar un lugar en la alineación. Tal vez un esfuerzo dedicado y entrenar más duro podría superarla. Sin embargo, al observar que Maro y sus amigas ni siquiera se molestaban en practicar, Yuka concluyó que administrar clubes así era muy complicado. Poco después, llegó a la cancha de baloncesto y notó que estaba vacía, recordándose a sí misma que era domingo y que Masado no estaba allí. Aún molesta por lo ocurrido con Meu, decidió practicar un poco antes de irse a casa. Cuando empezó a tirar a canasta, reflexionó sobre su progreso, reconociendo que su mejora se debía en gran medida a entrenar con Masado.
Motivada por esa gratitud, decidió imitar sus movimientos, con el objetivo de mejorar aún más sus habilidades. Su profundo cariño por el juego la lleva a imaginarlo repetidamente en su mente. Comienza a imitar sus movimientos, ejecutando un crossover sin esfuerzo seguido de una penetración potente hacia el aro. Tras un giro rápido, intenta un tiro en fadeaway, pero la pelota golpea el tablero y rebota lejos. Conseguir ese tiro en fadeaway, el último y esquivo, sigue siendo su mayor desafío. Esta lucha solo aumenta su admiración por Masado, lo que la lleva a decidir que su sesión de entrenamiento terminará por hoy. Mientras comienza a recoger sus cosas, Maro y los jugadores mayores entran en la cancha. Fingiendo sorpresa por verla allí, dicen que todavía están practicando y actúan como si acabaran de notarla. Su aparición repentina deja a Yuka desconcertada, preguntándose por qué están ahí. Por su comportamiento, está segura de que la han estado siguiendo. Lo saluda cortésmente, pero ellos responden con un cumplido burlón. Meu comenta que quizás practicar aquí podría hacerlos tan buenos como Yuka, lo que la molesta, aunque intenta mantenerse tranquila. Decidida a dejar la cancha en sus manos, comienza a alejarse. Pero justo cuando se da vuelta para irse, Meu le agarra la mano y la detiene, criticando su actitud fría. Con una sonrisa siniestra, le sugiere que practiquen juntas, una proposición que Yuka siente que debe aceptar. Pronto, mientras el entrenamiento se intensifica, Meu la provoca, preguntándole si ya está agotada y si piensa que puede triunfar en un partido oficial. Yuka está completamente exhausta, jadeando intensamente, mientras se pregunta cuánto tiempo ha pasado, ha perdido totalmente la noción del tiempo. Los estudiantes mayores toman turnos para jugar, mientras ella continúa entrenando sin descanso. Luego, Maro propone un partido de 2 contra 2, enfatizando la necesidad de experimentar un estilo de juego propio de un encuentro oficial. Demasiado cansada para responder, Yuka simplemente desea un sorbo de agua. Sin esperar su confirmación, empiezan el juego. Aunque es 2 contra 2, su compañero permanece inmóvil, revelando que su verdadera intención nunca fue un entrenamiento serio. A pesar de esto, ella sigue jugando, pero de repente sus piernas se congelan. Normalmente, puede driblar a los oponentes con facilidad, pero su fatiga ahora le impide hacerlo. Percibiendo su dificultad, Meu comenta de manera despectiva que ella solo se ha agotado y sugiere que debería retirarse por completo del juego. Se le recuerda que piense en cómo podría sentirse Ayako, ahora incapaz de participar ella misma. En ese momento, su mirada cae sobre un niño que está en la esquina de la cancha, el novio de Ayako. Después de que se anunció la alineación, a Ayako, quien había sido reemplazada por Yuka, se acercó para ofrecerle ánimo, instándola a dar lo mejor, a pesar de haber perdido su lugar. Ese recuerdo alimenta su determinación de seguir esforzándose. De repente, Maro le da un empujón intencionadamente al hombro, haciendo que ella caiga. El dolor atraviesa su cuerpo, dificultándole la respiración. En ese instante, se pregunta por qué debe soportar tal sufrimiento cuando su amor por el baloncesto sigue siendo firme. Incluso en su estado maltrecho, Meu ordena fríamente que se levante, recordándole que el partido no ha terminado y cuestionando si ella siquiera sabe las reglas. Yuka se encuentra incapaz de levantarse, con sus fuerzas completamente agotadas. Sin embargo, su determinación de no aceptar la derrota, especialmente a manos de personas como ellos, le impide rendirse. Justo cuando las lágrimas amenazaban con atravesar, una voz sarcástica interrumpió, diciendo que parecía que todos estaban pasando un buen rato. La voz pertenecía a Masado, cuya aparición repentina la sorprendió. Esa mañana, en su día libre, él había estado durmiendo en casa cuando recibió un mensaje de Kumi sobre su club de softball, seguido por mensajes de Sara y de Yuka misma. Pensó que la presencia temprana de Yuka en el entrenamiento demostraba su increíble dedicación. Recientemente, simplemente observar su entrenamiento había despertado en él una extraña sensación de protección, llevándolo a preguntarse si eso era lo que se sentiría al tener una hermana menor. También se dio cuenta de que, si ella seguía mejorando a su ritmo, pronto podría superarlo, lo que lo motivó a entrenar también. Cuando Masado llegó a la cancha y la vio rodeada por otros, inicialmente pensó que ella entrenaba con amigas.
Sin embargo, algo en su forma de jugar parecía fuera de lugar. Dudando por un momento, pensó que había entendido mal, pero pronto quedó claro que su duda era un error. Ahora, enfrentándose a la situación actual, Meu exige saber quién es Masado, señalando que están en medio de una práctica del club. Masado respondió fríamente, cuestionando si el acoso hasta colapsar a alguien y reírse de ello era lo que había llegado a ser las actividades del club. Yuka quedó asombrada, nunca lo había visto enojado antes. Se volvió hacia él, y Masado le entregó una botella de agua y se disculpó por su llegada tardía. A pesar de su cansancio y dolor, su cuerpo reaccionó con una ola de alivio y felicidad por su presencia. Luego preguntó a Meu y a los demás qué esperaban lograr con atormentar a Yuka. Meu negó tener esa intención, diciendo que simplemente estaban poniendo a prueba su idoneidad como aprendiza. Masado insistió en si retrocederían si Yuka demostraba su habilidad. Meu mintió, diciendo que siempre había sido su plan y que todo había sucedido porque Yuka no era lo suficientemente buena, una afirmación que enfureció a Yuka, quien sintió que recurrían al acoso solo después de no poder derrotarla de manera justa. Masado preguntó si Yuka podía moverse después de un breve descanso. Aunque parecía insegura, él le acarició suavemente la cabeza y las alentó a ambas a mostrar a todo su verdadera fuerza. Ella aceptó sin dudar. Luego, Masado propuso que si Yuka derrotaba a los 4 oponentes, el asunto quedaría resuelto. Sugirió que se unieran contra ellos, una idea que Meu rechazó como absurda. Con confianza, Masado señaló la diferencia de altura entre él y los demás, lo que llevó a Meu a acusarlo de subestimarlos. Él planteó un desafío: si ganaban, Meu tendría que reconocer a Yuka como una auténtica aprendiza sin quejas. Meu aceptó, con la condición de que si Yuka perdía, se retiraría del equipo inicial. Aunque Yuka no quería renunciar, confiaba en Masado y aceptó el desafío, decidida a no perder. El partido comenzó con Yuka y Masado en una verja, listos para la acción. Como era de esperar, 2 oponentes formidables se acercaron de inmediato para bloquear a Masado. Sin embargo, él superó sus esfuerzos con una agilidad sin esfuerzo, sorteándolos y pasando junto a ellos mientras Meu gritaba para que impidieran una entrada tan fácil. Yuka observaba con admiración, reconociendo una vez más que Masado operaba en un nivel completamente diferente. Él asintió sutilmente, señalándole que se moviera, y ella rápidamente tomó su posición. Cuando Meu intentó interceptar, Masado le pasó el balón. Sin dudar, Yuka hizo su tiro, enviando el balón suavemente a través del aro y ganando sus primeros 2 puntos. Esto enfureció a Meu, cuya frustración se notaba claramente. Aunque Yuka sabe que no debería disfrutar el momento aún con cansancio, una emoción indudable crece en su interior. Impulsada por una renovada determinación, ella y Masado siguen adelante, buscando otra anotación mientras Meu se vuelve más frenético por detenerlas. Por su experiencia jugando junto a Masado, Yuka reconoce que, dado el espacio, él habría anotado sin esfuerzo desde esa distancia por su cuenta. Sin embargo, eligió pasarle el balón, y ella está decidida a no depender solo de él. Quiere que sus esfuerzos cuenten, demostrando que puede contribuir tanto como él. Con ese pensamiento, vuelve a avanzar y anota nuevamente, tomando a Meu por sorpresa. Furiosa, Meu grita a Sosuke, el novio de Ayako, criticando su falta de una defensa adecuada y cuestionando si le importa que Ayako quizás nunca recupere su posición inicial. Le ordena que olvide a Masado y se concentre en Yuka, ya que ella es la que realiza los tiros y hace jugadas activamente. Masado felicita a Yuka por su tiro, a lo que ella responde rápidamente que su pase fue igualmente excelente. Él entonces le dice que cree que puede tener éxito incluso sin él, aconsejándole que tome la pelota la próxima vez e intente atravesar sola, mientras él se prepara para recibir un pase si es necesario. Yuka acepta con entusiasmo, porque la confianza de Masado la inspira a esforzarse aún más. Como estaba planeado, dribla con fuerza hacia el grupo de 3 defensores, decidida a romper la defensa. De repente, Meu le pregunta quién es realmente Masado para ella. Sonrojada ligeramente y sonriendo suavemente, Yuka admite que él es alguien realmente precioso para ella. Esta respuesta molesta visiblemente a Meu, que chasquea la lengua en señal de irritación.
como Masado es la persona que más valora, Yuka se vuelve aún más decidida a cumplir con sus expectativas. Carga hacia el aro, y aunque un defensor intenta bloquearla, ella se desliza hábilmente con un rápido regate entre las piernas y un crossover. Otro jugador se acerca para detenerla, pero ella también pasa fácilmente esa barrera. Justo cuando se prepara para tirar, de repente Meu se coloca justo delante de ella. Yuka percibe instantáneamente que su tiro está comprometido, reconociendo que su posición no es la ideal para un intento limpio. Sin embargo, recuerda cómo maneja Masado esas situaciones. Canalizando su temple y experiencia, ella suelta la pelota hacia la cesta, con la intención de anotar a pesar del obstáculo. Mientras la pelota sale flotando sin esfuerzo por el aire, su trayectoria suave deja a incluso Masado asombrado. Él reflexiona que solo había dominado ese movimiento en su época de secundaria. Cuando termina el partido, se desata una discusión acalorada entre Sosuke y las tres chicas, aparentemente acerca de Yuka. Poco después, se acercan a ella, ofreciéndole disculpas sinceras, lo que sorprende a Yuka. Curiosa, pregunta en silencio a Masado si sabe qué acaba de pasar. Él dice que no está seguro, pero en el fondo, ella cree que habló con Sosuke en secreto, solo por ella. Luego, Masado la elogió por su actuación, calificando su tiro final como extraordinario. Su rostro se iluminó con una sonrisa brillante, dándose cuenta de que gran parte de su éxito había sido gracias a que había observado y aprendido cuidadosamente de él. Se inclinó modestamente y expresó su más sincero agradecimiento por su ayuda ese día. Él lo tomó a la ligera, disculpándose por haber llegado tarde y minimizando cualquier elogio, explicando que había llegado antes, pensando que ella practicaba con sus compañeras. Decidió no interferir hasta que la vio ser empujada al suelo, sintiendo que si hubiera notado antes, ella podría haberse evitado la lesión. Al escuchar esto, Yuka casi rompe en lágrimas, abrumada por la amabilidad de Masado. Aunque admitió lo feliz que estaba de jugar al baloncesto con ella, también le dijo que era excepcionalmente talentosa y que pronto la superaría. Ella negó con la cabeza, insistiendo en que no se trataba de una competencia, sino simplemente de su alegría por jugar a su lado. Mientras hablaba, Masado de repente hizo una pausa y tomó suavemente su mano, acercándose más. El corazón de Yuka latía con fuerza ante su movimiento, su mente corriendo con la idea de que tal vez la besaría. Sintió que el momento de hoy era diferente, casi como si el destino lo estuviera guiando, y vaciló, tímida ante la perspectiva de estar al aire libre. El sol todavía brillaba intensamente en el cielo, y se preguntaba si cerrar los ojos o no. Llamando suavemente en su mente a sus padres, decidió entregarse al momento, confiando en que era una experiencia especial de primer encuentro. Cerrando los ojos con fuerza, esperó, solo para darse cuenta de que Masado simplemente se inclinaba para vendarle cuidadosamente la mano herida. Su voz era suave, pidiendo disculpas por no haberse dado cuenta antes de su herida. Sorprendida y abrumada, Yuka impulsivamente le abrazó, tomándolo por sorpresa mientras él, algo incómodo, preguntaba qué le pasaba. Aunque no fue el gesto romántico que había imaginado, aún se sintió profundamente conmovida por su genuina preocupación. A pesar de cualquier incomodidad, deseaba expresar sus emociones a través de ese abrazo. Masado le dio palmaditas suaves en la cabeza, elogiándola por su esfuerzo ese día y agregando que se veía increíblemente genial. Al escuchar sus palabras, sus mejillas se enrojecieron profundamente, y con eso, una clara realización le danó, lo amaba. Desde ese momento, toda su percepción se estrechó únicamente hacia Masado, como si no existiera nadie más en su mundo. Para confirmar sus propios sentimientos, ella presionó suavemente sus brazos un poco más cerca de él, buscando consuelo a través de su tacto.